No se enamoren de su marca sin antes registrarla. Entonces recibes esta carta en la cual te dicen, oye, fíjate que estás haciendo uso de una marca registrada. Por lo tanto, te doy, digamos, un plazo de 10 días naturales o 10 días hábiles. Cada quien maneja un plazo, ¿no? Entonces es ahí donde entra el pánico. Nadie quiere recibir un correo o esa carta. La gente lo que hace es, se le viene el mundo encima. Tuve varias experiencias para justamente confirmar qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta del derecho, ¿no? Debemos de existir varios tipos de abogados dentro del mundo. Oye, a ver, casi no hay abogados hablando a emprendedores, por lo menos no que yo conociera o por lo menos no que estuvieran al alcance. Termino emprendiendo un negocio hace más de 10 años que me llevó a esta necesidad de yo como abogada empaparme de estos temas que como emprendedores necesitamos 100% saber. El tema del registro de marca es nuestro servicio principal, pero somos una firma de propiedad intelectual. Es que se dedican al registro de marca y lejos de vernos como abogados nos ven como unos tramitólogos que, a ver, ojo, no estoy diciendo que tenga algo de malo si te dedicas al tema de trámites, pero como abogados nosotros podemos tener este análisis y esta forma de poderte dar una asesoría legal y es ahí donde radica la diferencia. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 43 de Humano Podcast, el espacio audiovisual donde amplificamos la voz, las experiencias y procesos creativos de personas destacadas de diferentes industrias para saber cómo llegaron ahí, qué podemos aprenderles, pero sobre todo, qué los hace humanos. Todos tenemos una idea que amamos, una que nació en la fila del banco, en la ducha, en una plática con alguien que ya no está. Una de esas que te hace abrir notas en el celular como si fuera el principio de algo más grande. Le pones nombre, imaginas el logo, la compartes con tus amigos y todos te dicen lo mismo. Güey, hazla, está buenísima. Tú te emocionas, te enamoras, le haces branding antes de tener ventas, reels antes de tener estructura, historias destacadas antes de tener una historia real. Pero un día alguien más la lanza antes que tú. La registra, la protege y la vuelve suya. Y te quedas mirando desde afuera como quien ve el amor de su vida casarse con otra persona. Porque aunque nadie te lo dice así de claro, en el mundo real el amor por una idea no vale si no la registras. Usualmente empezamos en las leyes como en un lenguaje frío, con un muro de tecnicismos para gente con corbata y términos que suenan más a burocracia que a creación. Cuando pensamos en abogados, visualizamos a Harvey Specter, a Elle Woods o a Matt Murdock. Héroes en la pantalla, duros, elegantes y afilados. Pero no pensamos en alguien que te hable bonito, alguien que escuche tu historia, alguien que entienda que ese día nació en la sala de tu casa, con miedo, emoción y todo por perder. Nuestra invitada lo dijo hoy así sin rodeos. No te enamores de tu marca sin antes registrarla. Y no es solo una frase, es una advertencia y a la vez una invitación. Es el resumen de años de ver cómo la falta de claridad legal ha sido la ruina silenciosa de miles de proyectos creativos. Anaís Alanís no es una abogada cualquiera, es una intérprete, una aliada y una mujer que decidió que el derecho también se puede hablar bonito. Fundó A2C Legal, donde protege ideas como quien cuida una semilla recién plantada. Cofundó Cool Lawyers Club, una red que dignifica a los abogados que no quieren sonar a Wikipedia. Lanzó Bartemia porque también emprender se celebra. Y en su podcast Flynn Reminder te dice lo que necesitas oír con la voz de alguien que ya pasó por ahí. Este episodio no es solo para creativos, es para todos los que están construyendo algo. Anaís, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Espero te haya gustado lo que preparé para presentarte. Siempre es como así, ¿no? Presentar al invitado. De sorpresa. Emilio, me encanta estar aquí, la verdad, todo lo que comentas me encanta. Y más que hablar bonito, creo que es hablar con flexibilidad, con transparencia y con ciertos matices. Creo que el derecho también puede ser colorido y por colorido no siempre es romántico, sino por mostrar otra parte que en ocasiones no se ve. Sí, mira, antes de entrar como a lo lleno con la cuestión de la plática, yo quiero hacer algo diferente en este episodio. Yo siempre suelo tener una cosita que le llamo palabras llave, ¿no? Para tener como el concepto central y de ahí partir con todo lo demás. Casi siempre es algo que yo únicamente sé y nunca lo menciono al invitado porque es como más mi guía, mi forma de pensarlo. Pero en este caso creo que era buen momento para mencionarlo y para abrirlo porque yo creo que este fue de los guiones donde más me divertí, donde también fue un poquito más complejo, porque justo como mencionábamos antes de grabar, era como que agarro, como no lo saturo, y aparte pues haces muchas cosas y me gusta mucho lo que haces, ¿no? Y la palabra que elegí fue otredad. Esta es una palabra que recordé de mis clases de filosofía de la preparatoria, ¿no? Emmanuel Levinas. Si bien él lo define más como la capacidad de proyectarte desde el otro y en sí él lo pone más como una cuestión que puede llegar a ser negativa. Yo entendí más la otredad y la redefino porque creo que tú
construyes puentes y no barreras, ¿no? Justo lo que hablas de no hablar no solamente bonito, sino hacerlo accesible. Sino de bajar a tierra todo eso que a lo mejor está en la ley y que sabemos que pues, en México la ley es bastante densa, bastante compleja y hay muchas cositas que de repente se nos van. Y la verdad creo que es un concepto que para mí engloba mucho de lo que haces porque tú acercas mucho de esas terminologías que pueden llegar a ser complejas, no solamente con la ley, sino con todo lo que haces. Y a la vez ayudas a que pues la gente se quiera acercar a eso. Porque muchas veces creo que lo que pasa en México, me atrevería a decir que en todos los países, pero en México por lo menos porque es donde vivo, es que vemos todas estas estructuras de gobierno oficiales o de ley como algo que nos repele poquito, ¿no? Porque es como que, es que, no sé, la palabra abogado ya tiene una connotación como hasta de peligro, ¿no? Hasta como de, abogado. Y aunque sean personas que nos pueden apoyar en muchísimos casos, si no es que en todos los casos nos pueden apoyar, pues ya tienen esta connotación, ¿no? Entonces quería arrancar con este concepto de autoridad porque creo que es como la palabra llave que me llevó a balancear un poquito de todo esto. ¿Crees que resuena contigo? ¿Crees que va un poquito de la mano con eso? Sí, pudiera ser que va de la mano un poco como de manera general con lo que hacemos, ¿no? En A2Z Legal y en el club también. Hablando referente a justo un poquito antes de A2C, un poquito de, A2Z. Mucho de estudiar tu historia y mucho de estudiar lo que has dicho y lo que has mencionado fue el decir que nunca te sentiste como al 100% identificada como con esta estructura del mundo del derecho, con esta cuestión de lo que tal vez esperaba que fuera de una abogada, ¿no? O de lo que tenía que ser. ¿Cómo llegaste a encontrar tu tono legal o esa forma en la que a lo mejor trabajas o en la que te das a conocer sin ser lo que se esperaba de un abogado? O sea, ¿cómo fue tu andar en el mundo del emprendimiento? Porque digo, ahorita vamos a llegar un poquito a Friendly Reminder porque me los estuve dando en la mañana, retomé notas de ciertas cositas. ¿Cómo fue este andar en, sí me quiero dedicar uno al mundo del derecho? Porque pues, muchas veces podemos estudiar algo y no dedicarnos a eso. Sí me quiero dedicar al mundo del derecho, sí me quiero aventar a hacer esto y aparte hacerlo hacia las marcas, ¿no? ¿Cómo fue un poquito ese andar? Ya. Mira, yo creo que todo inicia al momento de yo graduarme de la carrera, creo que es ahí donde no encajo. Y a ver, creo que es importante decir que si tú te dedicas al tema tradicional y si tú desde un momento encajaste perfectamente con la definición que se te presentaba en la escuela, es súper válido. Creo que debemos de existir varios tipos de abogados dentro del mundo. En lo particular, yo sentí que no encajaba tanto con la definición que yo creía que era, ¿no? Y obviamente esto viene desde la escuela, desde los profesores, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía hasta cierto punto como esta imagen un poco más tradicionalista, un poco esta imagen en la cual pues es un poco más cuadrada, más con un poco más de estructura, en el sentido de estructura. A mí me encanta la estructura, la verdad, pero estructura en el sentido que no había margen de poder experimentar otro tipo de comunicación, otro tipo también inclusive de branding ya dentro de una firma legal. ¿Qué es lo que sucede? Yo en el momento que yo ejerzo la carrera, empiezo justamente a obtener más experiencia porque ya desde estudiando yo empecé en un despacho a la par que yo estaba estudiando. Posteriormente tuve varias experiencias para justamente confirmar qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta del derecho, ¿no? Y así fue como yo termino emprendiendo un negocio hace más de 10 años que me llevó a esta necesidad de yo, como abogada, empaparme de estos temas que como emprendedores necesitamos 100% saber. Y es ahí, Emilio, donde yo me doy cuenta que hay una oportunidad importante de, oye, a ver, casi no hay abogados hablando a emprendedores, por lo menos no que yo conociera o por lo menos no que estuvieran al alcance, no digo que no existían, no digo que inventé el hilo negro, por supuesto, pero creo que el yo tener ese acercamiento con el emprendimiento y voltear a ver un poco de, a ver, aquí hay algo que se tiene que hacer. Y justo gracias a ese emprendimiento nació mi pasión por las marcas, por la propiedad intelectual. Y es ahí donde ese emprendimiento me llevó justamente ahora a dedicarme al tema de la propiedad intelectual y justamente a no quedarme con solamente una estructura fija, sino poder decir, ¿por qué no voy a experimentar un poco más el ejercer el derecho desde esta forma? ¿Por qué no intento hacer este tipo de, ahora sí que de comunicación un poco diferente para poder ejercer el derecho, ¿no? Que al final del día
creo que, repito, o sea, si tú te dedicas a un tema tradicional, que al final la propiedad intelectual, digamos, es un poco más catalogada como a una rama del derecho un poco más colorida, como lo mencioné al inicio, pero eso no significa y no implica que no hay estructura dentro de la misma rama, que no se tiene que preparar uno, que no tiene que constantemente también mostrar esta fortaleza ante el cliente y ante otros colegas. Entonces, eso es un poco el antecedente de cómo fue que yo ahora me dedico a la propiedad intelectual. ¿Sientes que te costó o fue un proceso más como mencionas de tú creértela lo suficiente como para mostrarlo en tu andar o en tu quehacer? ¿Sientes que te tomó trabajo que te tomaran en serio o que a lo mejor fuera como sí, es que es abogada, pero es abogada de marcas, ¿no? O sea, ¿existe pregunto realmente, ¿no? O sea, ¿existe como esa diferenciación dentro del mundo del derecho? ¿O tú sientes que desde un principio fue como go for, o sea, voy al 100 por esto y esto es en lo que creo? ¿O hubo como esta cuestión como de sí, pero...? Yo siempre creí en lo que yo estaba haciendo. Realmente yo no titubeé en lo que yo estaba haciendo. Más bien, fue complicado que realmente pudieran aceptar hasta cierto punto, porque hay que poner un poquito en contexto, ¿no? A2Z o A2C, pues nació de esta idea de ser un poquito disruptiva en cuanto a branding un poco más colorido, una comunicación que fuera un poco más, que me acercara a crear una comunidad, ahora sí que mostrar un poquito de lo que hago, pero con otra frescura y perspectiva, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio, cuando iniciábamos, la realidad es que pues empezamos como justamente buscando este acercamiento. La realidad es que sí pudiera existir, sobre todo por parte de abogados tradicionalistas, en el cual dicen, es abogada de marcas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente hay un desconocimiento. A ver, es una rama del derecho como cualquier otra, ¿no? Es la propiedad intelectual y que cada vez más va a existir esta necesidad de abogados que no están quizás en esta rama o que no tienen este conocimiento de justamente ir acercándose a ella, porque es parte importante de los negocios y del mundo en general, ¿no? Pero creo que sí pudiera existir, digamos, esto de, quizás no te toman como, ok, yo soy abogado quizás fiscal o soy abogado civilista y entonces tú eres abogada de propiedad intelectual. Entonces sí pudiera existir, y sobre todo creo que aquí en el norte, donde no hay tantos abogados de propiedad intelectual en comparación con Ciudad de México quizás, o Guadalajara, Monterrey, posiblemente sí exista, digamos, como estos prejuicios. ¿Sientes que estamos avanzando hacia esa vía? O sea, porque siempre hablamos de, no sé, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, ¿no? Que son las grandes urbes donde pues, están los conciertos siempre, donde las expos de lo que se te ocurra están ahí, ¿no? O sea, siempre es ahí. ¿Vamos avanzando por buen camino en Tijuana? Sí, definitivamente creo que sí vamos avanzando. Yo formo parte de la NADE, que es la Asociación Nacional de Derechos de Abogados de Empresa, y que justamente estoy viendo cómo cada vez más aquí en el norte están incluyendo más estos temas, ¿no? El martes me tocó asistir a una plática de inteligencia artificial, entonces definitivamente vamos yendo por un buen camino, sin duda. Definitivamente está muy centralizado todo el tema de propiedad intelectual, mayormente está centrado en Ciudad de México, pero creo que sí vamos por buen camino. Nos hace falta a todos los abogados que nos dedicamos a propiedad intelectual y que estamos en el norte del país hablar más de este tema, y creo que cada vez más hay estos abogados que realmente quieren impulsar y que realmente quieren que crean esta filosofía de compartir para que las personas, ahora sí que esta cultura hacia la protección de la propiedad intelectual. ¿Por qué crees que, bueno, o sea, y creo que esto lo mencioné con Carla Ochoa también, yo desde que soy niño tengo como que muy presente esta parte desde el interior de la República, ¿no? O sea, como que la Ciudad de México es como un ente omnipresente y omnipotente que siempre tienes que, cualquier trámite o cosa, pues tienes que ir allá, ¿no? Y siempre ha sido como esta cuestión de, bueno, puedo entender que tal vez hace 20 años o 30 años, pues ni hablar de que Tijuana fuera lo que es ahorita, ¿no? O sea, creo que ha habido un avance impresionante en industria, en desarrollo de cuestiones creativas, desarrollo de cuestiones de emprendimiento. Y a mí eso es como la parte que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque siendo una ciudad que, ok, puedo entender que no tenemos la historia o el peso legal o, digamos, histórico que pueden tener ciertas ciudades como pueden ser de nuevo Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla incluso. Sí, siempre me ha llamado como que mucho la atención eso de lo que mencionas, ¿no? De la centralización de cuestiones, ¿no? O sea, incluso hay como por secciones. Supongo que tiene que ver con la forma en la que está concesionada México, pero siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, esto ya es un poquito más como off topic de lo que tú haces, pero sí siento que
Por eso quería preguntar, ¿no? O sea, como qué tanto estamos avanzando hacia eso. No tal vez para que pues, Tijuana sea mañana, ¿no? Porque yo creo que a Tijuana todavía estamos muy jóvenes. No tenemos ni 150 años como ciudad. O sea, en relación a otras ciudades somos muy, muy jóvenes. Pero sí siento que esa juventud también se traduce en como mucho dinamismo, ¿no? En como mucho hacemos las cosas. Porque justo lo que mencionas es... Cuando yo veo A2C, no... Yo lo último que... Pues, si no es porque lo dice en el título... Y no lo digo en un sentido como de que no se ve que es una marca legal... Sino como me acerca, me invita a querer... Ay, yo sí quiero registrar mi marca. ¿Por qué? Porque ignoramos muchas veces la potencia que puede tener un buen branding, ¿no? O sea, digo yo que en parte me dedico como al marketing. Ves muchas marcas que venden cosas muy chidas, ¿no? Y venden cosas muy bien hechas, pero que su branding o su forma de comunicarlo está como muy desfasada, ¿no? Como muy venta directa o como muy door to door. Entonces, por eso creo que marcas como la tuya son como un respiro de aire fresco a decir, es que no importa lo que vendas, siempre puedes encontrar una manera diferente, ¿no? Entonces, por eso para mí es como importante el saber hacia dónde estamos y saber como que en ese punto medio tú cómo ves las cosas, ¿no? Claro. Fíjate, regresando un poco al tema de los estados o las entidades federativas, revisando un poco los números ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es curioso porque normalmente, digo, obviamente influye mucho el tema de la población y demás, pero normalmente en el top 5 está Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, y curiosamente está Sinaloa, y por debajo de Sinaloa está Guanajuato y posteriormente Baja California. ¿Por qué digo curiosamente Sinaloa? Porque normalmente pensarías que a lo mejor hay un poco más de movimiento de emprendimiento o de negocios en otros estados, o bien quizás porque también tristemente Sinaloa es un estado en el cual también ha tenido una connotación un poco pues triste, ¿no? Por la situación que hace unos meses y que persiste aún, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ahí vamos en Baja California, ahí vamos, pero sí los números todavía hace falta bastante por robustecer, y creo que propiciar estos espacios en donde seguramente la mayoría de tu audiencia está en Tijuana o Baja California en general, seguramente van a decir, ok, ¿qué es la propiedad intelectual? Y esa curiosidad es lo que nosotros queremos propiciar, ¿no? Queremos propiciar esa curiosidad de qué es la propiedad intelectual, y que justamente en estos momentos estamos creando propiedad intelectual en este podcast, ¿no? El nombre del podcast tiene propiedad intelectual, que mayormente es una marca. Ahorita actualmente todo lo que estamos haciendo es propiedad intelectual. Entonces constantemente ahorita que que justamente están grabando aquí también, digo, quizás los que están oyendo no están viendo, pero también hay video, ¿no? Entonces constantemente estamos creando propiedad intelectual, y creo que sí es bien importante que empecemos a abrir este espacio en el cual se pregunten qué es la propiedad intelectual, y que se hagan preguntas de esto es propiedad intelectual, cómo lo puedo proteger, o que inclusive también se puede proteger de manera automática como en el tema de los derechos de autor. Ahora, ya regresando un poquito ya a la segunda parte de la pregunta, pues creo que más que nada es importante el tema del branding, ¿no? Que lo comentabas. Al inicio, la verdad es que sí se pensó con el branding de A2Z o A2C. La realidad es que yo normalmente le digo A2Z para no complicar un poco la pronunciación y demás. Realmente se pensó que fuera colorido, que fuera disruptivo, que justamente acabamos de hacer un rebranding hasta cierto punto, un nuevo look, ¿no? Porque no es un full rebranding como tal. Y lo que se buscaba justamente es este acercamiento, que las personas realmente dijeran, ok, a ver, ¿qué es esto? Es una firma legal, pero ok, ¿qué es lo que están haciendo? Que al final del día, como cualquier otra firma legal, ¿no? Somos una firma legal chica, con muchos planes de expansión, y que constantemente estamos preparándonos, no por el hecho de que nuestro branding sea disruptivo, sea colorido, o que nos dedicamos al tema de la propiedad intelectual, no signifique que constantemente estemos viendo estos retos a los cuales tenemos que entrarle y tenemos que prepararnos y como actualizarnos y cada vez más ver hacia dónde sigue subir, ¿no? En cuanto a estructura, en cuanto a organización. Entonces sí, creo que sí, el branding ha sido una pieza clave en nuestro camino, porque gracias a eso fue algo que empezaron a identificarnos y se volvió un distintivo muy poderoso. Y sobre todo ahorita que las redes son... no voy a decir que el medio más importante, porque siempre he sentido que
los seguidores en redes pues realmente son prestados, no son tuyos. O sea, dependen de que Meta quiera seguir corriendo esa aplicación. Digo que no creo que Mark Zuckerberg quiera cerrar su mina de oro, ¿no? O sea, es un negocio y cada vez que me meto más al tema de pautas, de todo este tipo de cuestiones del anuncio, de las palabras, digo, desde la perspectiva de copy, pues dudo mucho que esto se vaya a terminar, ¿no? Pero creo que las redes sociales representan como que yo lo veo más como un aparador digital, ¿no? O sea, es ¿qué vendes? Pues tal, aquí te presento y ya no basta con solamente decir, te ofrezco un servicio de registro, que digo, a mí me gusta mucho tu página porque también lo simplificas bastante y me gusta lo que pones de el servicio no solamente es como de en sí de, si se puede registrar o no, sino del acompañamiento total. Y eso muchas veces no se menciona, no nada más es como que, te ayudo a hacer esto y ya. Y no me queda claro qué es lo que incluye o no me queda claro como en completo qué es lo que va a pasar. Entonces ese tipo de cositas como que cuando pasas de un funnel básico, ¿no? De, ok, paso de tu perfil de Instagram, de ahí pues lo lógico es o te mando mensaje o visito tu página. Y esta como transición de ¿se sigue viendo igual de bien o sigo sintiendo el mismo vibe o el mismo core? Como ahorita les encanta decir, ¿no? Como el mismo vibe, la misma sensación de tranquilidad tanto en un medio como en otro. Y eso para mí es como esta cuestión de, ok, o sea, sigo en el mismo universo, ¿no? Porque ahora se dice que el Gen Z ya no te compra como por tu branding, sino por como que vendas un universo, ¿no? Que es como la tendencia ahorita a hacer. Y lo que mencionabas ahorita, o sea, realmente pensamos de que, pues yo cómo voy a registrar tal cosa, ¿no? O sea, yo no solamente hago tal cosa. O muchas veces minimizamos lo que hacemos, pero como tú mencionas, o sea, realmente cualquier creación, cualquier idea se puede ya considerar como una vez que se empieza obviamente a accionar o existe en el mundo real, pues ya es propiedad intelectual, ¿no? O sea, propiedad que tiene que cuidarse, ¿por qué? Porque pues tú tienes tus procesos, tus formas, tus maneras de hacer las cosas y eso es único, ¿no? A lo mejor no como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Tú no inventaste el hilo negro de las firmas de registro de marcas, pero sí inventaste tu manera de hacer las cosas. Y eso es como la parte que muchas veces se nos olvida que también tenemos que preservar y cuidar, ¿no? Sí, totalmente, digo, sí, más que nada creo que es como quitar esta parte de, es una firma de registro de marca. El tema del registro de marca es nuestro servicio principal, pero somos una firma de propiedad intelectual que constantemente sí estamos dirigiendo nuestro servicio a tema distintivo. Y hago la aclaración porque muchas veces lo que pasa es que piensan que, es que se dedican al registro de marca y lejos de vernos como abogados nos ven como unos tramitólogos, que a ver, ojo, no estoy diciendo que tenga algo de malo si te dedicas al tema de trámites, pero como abogados nosotros podemos tener este análisis y esta forma de poderte dar una asesoría legal y es ahí donde radica la diferencia. Entonces nosotros como firma legal de propiedad intelectual y específicamente nos gusta más el tema de los negocios, la realidad es que nos enfocamos, no tanto que no nos guste, sino mayormente nos enfocamos más en tema de negocio y por ende está el tema de la propiedad industrial, que justamente es ahí donde radican las marcas. La propiedad intelectual se divide de muchas formas, entonces supongamos que alguien quiere iniciar ahorita un negocio. ¿Qué es lo que normalmente hacen, Emilio? Lo que hacen es van a Instagram, crean su usuario y empiezan, ¿no? Y muchas veces lo que no saben es que ese usuario y eso que están creando es una marca. Se vuelve el signo distintivo. Que sea registrable es otra cosa, ¿no? Entonces es ahí donde es importante primero saber si la marca que vas a empezar a usar como distintivo, que inclusive ya la usaste y se volvió tu distintivo, es registrable o no lo es, ¿no? Porque al final nadie quiere poner todos los huevos en una misma canasta, tú lo mencionabas, ¿no? ¿Qué tal si el día de mañana, digamos, Meta decide adiós Facebook, adiós Instagram, ¿qué vas a hacer, no? Entonces creo que sí es importante generalizar en un aspecto de negocio, no poner los huevos en una misma canasta hablando de plataformas, hablando de tu propiedad intelectual también, no solamente centrarlo en una marca, sino diversificar tu portafolio de propiedad intelectual. Y se escucha como muy sofisticado, ¿no? ¿Cómo el portafolio de propiedad intelectual? ¿Cómo lo vamos a diversificar? Sino en el sentido que no todo recaiga en una sola marca, ¿no? Sino además está ciertos elementos que pudieran ser distintivos a tu marca. Puede ser una frase que se vuelve un aviso comercial, puede ser un personaje, inclusive ciertas cuestiones que uno va creando es un aspecto de marca, de signos distintivos. Entonces eso es un poquito, ¿no? Lo que te pudiera comentar al respecto.
En un país donde el 53, 50, según INEGI, entre el 53 y 54% del comercio en México es informal. Es decir, más de la mitad de la población de este país, económicamente activa por lo menos, trabaja desde lo informal, trabaja desde... Y no diciendo que eso sea necesariamente algo malo, simplemente el dato, la estadística es tal. En un país donde tenemos esa estadística, donde la mayoría de nosotros no nos acercamos a instituciones porque o no les tenemos confianza, o porque se nos hace demasiado complejo y caemos en un sesgo como de, pues no lo hago porque es muy difícil, o porque pues es que ahorita no tengo el tiempo, porque ahorita X, ¿no? O sea, tenemos muchos bloqueos cuando se trata de llegar a instituciones y eso se traduce en institución, escucho la palabra, lo que decía ahorita, ¿no? Institución, abogado, pues más complejidades, me quieren quitar mi dinero, tal, ¿no? O sea, todas estas ideas que a lo mejor tenemos preconcebidas. Con esa realidad, con esa estadística, que pues, no creo que cambie tanto de un año a otro, pero teniéndola, en tu experiencia, ¿qué parte del lenguaje legal o de la estructura legal, porque como mencionas, no solamente es registrar tu marca, sino todo el universo que eso conlleva, ¿qué parte del lenguaje legal o de la estructura legal de nuestro país crees que es la que aleja más a la gente en una primera instancia? Cuando lleguen a ti sea como, oye, quiero hacer esto. Pudiera ser la resistencia. La resistencia a conocer otras formas que a lo mejor no tenían ni siquiera previstas o que a lo mejor pensaban que se hacía de manera diferente. Entonces, esta resistencia también a acudir con la abogada, con el abogado, porque sí es cierto, existen todos estos prejuicios. Me va a cobrar para las copias carísimo, que ese es digamos, casi un meme, ¿no? Entonces, existe estas ideas, ¿no? En las cuales nos aleja de las personas que quizás están en lo informal y que inclusive con una sola asesoría pudieran entender un poquito más y que al final lo puedes buscar a tus necesidades. O sea, no puede ser, no tiene que ser realmente con una gran firma o puede ser, hay abogados para todos. Entonces creo que sí es importante como justo identificar, preguntar, y creo que es eso, Emilio, creo que el preguntar, creo que es quitarnos esta resistencia y empezar a preguntar un poco más. Oye, a ver, soy un emprendedor, quiero saber un poco más de esto, realmente es que no tengo ni idea, y que también como abogados nos aterricemos hacia las personas que nos están buscando, ¿no? Sobre todo entender, porque yo la verdad es que afortunadamente tengo clientes, digamos, clientes que van iniciando, clientes que a lo mejor no tienen ni la remota idea de lo que significa emprender y los aspectos legales que eso conlleva, ¿no? Y creo que también es importante que si estás tú justamente dirigiendo algún tipo de servicio legal, lo vayas aterrizando conforme el perfil que se te acerca. ¿Por qué? Porque luego eso causa una desconexión. Supongamos que viene un cliente o un prospecto y me pregunta y al final del día se hace todo muy sofisticado, muy robusto, pues definitivamente va a haber una desconexión. Y yo algo que les comento a los clientes es, tú lo puedes hacer tan sencillo como tú lo quieras o tan complejo como el mismo negocio lo necesite, lo requiera. ¿Por qué? Porque de esa manera también ellos pueden saber que pueden ir a su ritmo, a su paso y que sepan, o sea, al final del día habemos muchos abogados que realmente sí buscamos aterrizar, buscamos crear esta conexión para que se sientan respaldados y guiados, pero sí creo que de primer momento pudiera ser esta resistencia. ¿Tienes memoria o te acuerdas de la primera vez que un cliente o de tus primeras veces que llegaste a registrar o ayudar a registrar algo te haya agradecido por hablarle claro, por explicarle el panorama completo y como mencionas, no solamente decir, mira, aquí está y si se puede o no se puede, sino mira, si se puede por esto o no se puede por esto? O sea, ¿te acuerdas como cuándo fue ese primer momento donde, si bien creíste en lo que hacías desde el principio, pero que hubo a lo mejor no sé si validación o como estímulo externo de, ok, o sea, sí siento que estoy ayudando a las personas? Sí, totalmente, y creo que al inicio, ¿no? Creo que los primeros clientes fueron clientes que obviamente uno siempre va a recordar a sus primeros clientes y que los guardo completamente con toda gratitud en el corazón. Pero sí, definitivamente esos comentarios de, oye, la verdad es que pensé que me ibas a hablar en términos que iba a desconocer, pensé, es de esto del pensé, ¿no? Y que al final del día todos
pensamos, o sea, al final del día uno puede también tener miedo y acudir al médico por lo mismo u otra profesión, ¿no? O sea, al final no creo que sea algo meramente del abogado, pero pues sí, obviamente que hay estos prejuicios, ¿no? Entonces sí, definitivamente recuerdo esos comentarios de, gracias por detallarlo, gracias por explicarme. ¿Por qué? Porque creo que sí es bien importante esta parte de explicar más allá y también dar esta opción A, opción B dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces creo que sí es clave. ¿Qué crees que te enseña cada cliente o cada marca o cada concepto sobre acompañar sin controlar? Yo creo que lo que me enseña es saber leer al cliente y saber comunicar a ese nivel de cliente. Entonces creo que eso ha sido lo más valioso en cuanto a nivel cliente, nivel marca, porque cada marca es un mundo. Cada marca tiene diferentes necesidades y por marca también me refiero obviamente al emprendedor, al negocio, al empresario, y creo que sí es bien importante como saber leer al cliente. Y yo, fíjate, algo que me gusta mucho como comentar es que aparte de ser abogada, yo traigo esta perspectiva de negocio que constantemente me gusta como empatar a mis servicios, y creo que para mí es clave justamente la atención al cliente y poder saber leer al cliente, ¿no? Me ha tocado de todo, este cliente que a lo mejor ya tiene varios años en el negocio, en el cual pues obviamente está buscando algo más sofisticado, entonces tú tienes que justamente también leer al cliente y poder saber un poco más hacia dónde vas a dirigir tu asesoría en ese sentido o tu servicio. Y también saber conocer cuando hay otras ramas a las cuales a lo mejor, ¿sabes qué? Esto no es mi área y te voy a recomendar con otro colega, ¿no? También justamente creo que esa parte es fundamental y que al cliente eso le da esa tranquilidad de que no solamente quieres hacer todo por acaparar o por un tema de negocio, sino hay una ética profesional que hay que seguir. O sea, sientes que a medida que vas creciendo y vas profesionalizando cada vez más tu servicio, también aprendes como a soltar lo que de plano no... O sea, no solamente soltar en cuanto a... En lo práctico, pues, a lo mejor incluso hasta a veces dejar ir a un cliente o un prospecto si es que no se convierte en cliente, sino en realmente la mejor ayuda es a veces la que te canaliza con otros, ¿no? Sí, depende. Obviamente, si es algo que nosotros realizamos, claro que por supuesto, ¿no? Pero habrá quienes tengan otras necesidades a las cuales a lo mejor, oye, a ver, también aquí hay un tema fiscal, hay que verlo en conjunto, o hay que revisar, o si lo quieres revisar directamente tú, si solamente es como un tema meramente fiscal donde no involucra la parte de mi especialidad. Entonces sí creo que esa parte también es fundamental. Y claro, hay prospectos en los cuales tú de entrada ves y dices, sabes que este no es el perfil de cliente que yo deseo asesorar, ¿no? Y también es válido en el sentido también de cómo preguntan y así, o sea que realmente uno ya sabe a medida que uno va creciendo y uno va experimentando un poco en este camino, que falta muchísimo por recorrer y aprender, pero sí vas experimentando y vas diciendo, puede que aquí no, puede que aquí sí, y vas puliendo estas partes para que tu servicio tenga sistemas y tenga procesos en los cuales se vaya dirigiendo a este perfil de cliente que tú estás buscando. Ahorita quiero pasar a una parte donde a lo mejor va a ser la que puede que más le interese a la gente que quiera empezar a emprender, y es estas experiencias o estas anécdotas o vivencias que hayas tenido donde pasa lo que obviamente ninguno queremos, y es, ¿sabes qué, Anaís? Quiero registrar mi marca. Vas, haces tu proceso, sabes que no se puede. Que eso es probablemente lo que todo mundo teme, lo que todo mundo no queremos reconocer, que a lo mejor tal vez nuestras ideas no son tan originales como pensamos, o no nos dimos el tiempo de hacerlo, porque muchas veces yo he encontrado que a veces no es de que no te dé tiempo, sino que no te haces del espacio, porque creo que cuando algo es prioridad tienes claridad sobre cómo, cuándo y dónde lo quieres hacer. Pero ¿tienes experiencia o cuál ha sido algo donde viste que alguien perdió o no pudo registrar una marca que a lo mejor ya tenía, no sé, sabes que tenemos 10 años con esta tienda y nunca me molesté en registrarla hasta ahorita, voy contigo? O algo que simplemente hayas visto como de, oye, es que no se puede, y haya sido como esta pérdida un poquito, ¿no? Porque pues sí es un duelo, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que ese sería uno de los mejores escenarios, ¿eh? ¿Por qué? Porque por el contrario, puede ser que tú estés utilizando una marca, la cual es una marca registrada y tú no te estés dando cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Me pasa mucho y eso también es por los cuales vienen a nosotros ya en una etapa, digamos, hasta cierto punto, pues ya más de actuar, más de corrección hasta cierto punto, ¿no? Sé que a veces la palabra corrección puede ser un poco más ruda porque eso significa que algo no hiciste bien, ¿no? Y la realidad es que no estamos aquí para juzgar a nadie, lo que queremos es asesorarte y guiarte, ¿no? Entonces, sé que a veces el tema correctivo puede ser un poco rudo, pero al final lo tenemos que decir de esa manera para crear esta conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Hay personas que están utilizando marcas que no saben que están registradas previamente por alguien más. Y al momento de estar construyendo su negocio, están construyendo sobre una marca que no les pertenece. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en redes sociales, estamos a una búsqueda de saber si hay una marca parecida en ti en un tema de redes sociales, más allá del INPI, porque aquí no estamos buscando ver si tu marca es registrable o no. Supongamos que yo tengo una marca registrada, yo hago una búsqueda en Google y me puede salir usuarios, redes sociales de personas que pudieran estar utilizando una marca similar a la mía que ya está previamente registrada. Y eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas que no tienen idea que están utilizando las marcas registradas de alguien más, empiezan a subir contenido, empiezan a crear negocios sobre estas marcas que no les pertenece. Cuando se dan cuenta estas personas, los titulares, por conducto de sus abogados, lo que mandan es una carta que se conoce como cease and desist, ¿ok? Estas cartas, normalmente, por conducto del abogado, se le dice a esta persona, oye, mira, de una manera amigable o a veces no tan amigable, dependiendo el estilo de comunicación del abogado, oye, fíjate, o también depende mucho también de la instancia o el avance que tú tengas, ¿no? Puede que la primera carta sea amigable, la segunda no tanta y así, ¿no? Entonces recibes esta carta en la cual te dicen, oye, fíjate que estás haciendo uso de una marca registrada. Por lo tanto, te la estoy súper resumiendo, ¿no? Por lo tanto, te doy, digamos, un plazo de 10 días naturales o 10 días hábiles, cada quien maneja un plazo, o 5 días si ya es algo como más corto, para que dejes de utilizarlo, ¿no? Entonces es ahí donde entra el pánico. Nadie quiere recibir un correo o esa carta, ya sea por correspondencia, correo, redes sociales, en el cual te están diciendo, la gente lo que hace es, se le viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Tengo 5 años y me acaba de pasar con unos clientes que ya tenían 5 años con la marca y es que tengo 5 años con la marca utilizándola, pero es que realmente se dedicaban a lo mismo y era el mismo nombre. O sea, realmente es que no había para dónde hacerse. Y estas personas, eran los que tenían la marca registrada, estaban en otro estado, pero no obstante, la marca tiene protección a nivel federal, ¿no? Sobre los productos o servicios donde la registres. Evidentemente, aquí estamos ante una situación muy importante, ¿no? Y aquí es hablarle con claridad al cliente, con transparencia, no solamente querer venderle estas falsas ideas o esta idea de que no, sí puedes retener tu marca, sí la puedes continuar, cuando al final del día pues, se puede enfrentar a, pues ahora sí que infracciones importantes, entre otras acciones legales que pudieran interponer en su contra. Entonces, eso por decir estos casos, estos ejemplos. Yo creo que el peor de los casos sería ese, o bien que ya de entrada hagas caso omiso a la carta y ya estés en acciones legales. Por otro lado, creo que el tema de, ok, tu marca no puede ser registrable, pues por lo menos puedes saber antes de que ya hay una marca y tú puedes ir anticipando antes de que te llegue realmente alguien y te toque la puerta y te diga, oye, estás haciendo uso indebido de mi marca registrada. Sí, es que creo que justo es esta parte donde creo que en México... de nuevo, yo hablo de México porque es la circunstancia y la realidad en la que frecuento y vivo más, y aquí vivo. No vamos hasta que ya, o sea, ya así que tronó la tacha, ya hasta que ya no hay más que hacer, ¿no? Lo ves en cuestiones médicas, lo ves en cuestiones de muchos casos, ¿no? De marketing. Voy con el encargado de SEO, de redes, de que cuando de plano ya estoy en números rojos, ¿no? Voy con el médico, no sé, nombres, voy con el urólogo cuando ya tengo un problema muy serio de cuestiones prostáticas, ¿no? Voy con el abogado cuando ya me llegó un cease and desist, ¿no? Porque creo que esta falta de lo que mencionabas ahorita y que justo a lo mejor confirmó mi idea de que en México preferimos como... de que sí, es mejor pedir perdón que permiso. Y sí, bien, creo que es una filosofía que puede que te haga avanzar más rápido en ciertas cosas. Y sí, no todo lo tienes que saber. Y eso es a lo mejor algo que yo solo muerde. Yo tengo que tener todo para avanzar. En México a veces donde tenemos esta
espíritu muy echado para adelante y muy trabajador y muy emprendedor que nos ha servido para ingeniárnoslas porque, de nuevo, la mayoría en este país pues no vivimos como que las mejores condiciones y reconocer que tenemos un privilegio, el simple hecho de poder estar haciendo esto, un privilegio, pues también habla mucho desde dónde hacemos las cosas, ¿no? O sea, siempre es hasta que ya no hay otra alternativa, hasta que ya topó con pared, hasta que truene, ¿no? Y si bien, de nuevo, puede que nos sirva para algunas cosas donde puede que seamos más ingeniosos, donde la famosa chicanada, donde pues ahorita para salir del paso lo hacemos así, pero a largo plazo no es una estructura que te ayuda a generar un sistema, ¿no? No es una estructura que te ayuda a poder, ¿sabes qué? Delego esto, ¿sabes qué? Esta parte yo no la sé y creo que lo he hablado con Diana, lo he hablado con muchas personas que se dedican a asesorar a emprendedores. Es que yo ya lo sé todo. Yo tengo 10 años haciendo esto, vendiendo guaraches o lo que sea. A mí, ¿qué me va a venir a enseñar X persona de X sector que está especializado y sabe más que yo? Pero tenemos mucho este sentido como de voy cuando ya, ¿no? O sea, voy con el fiscalista cuando ya me vio el correo del SAT, cuando ya detectaron que duplico facturas, cuando tal, ¿no? O sea, no tenemos ese sentido de prevención. De vamos a, o me hago análisis de sangre regulares porque quiero ver cómo ando. Y en cuanto vea mira, ahí voy con el médico, oye, que pues, a lo mejor estás comiendo más carne. No, voy cuando ya me desmayo, cuando ya tuve algo, ¿no? Y lo veo mucho no solamente en cuestiones de emprendedores, sino en general, ¿no? O sea, en el gimnasio, traigo una lesión, voy cuando ya no pueda caminar, ¿no? O sea, y obviamente el precio siempre va a ser mayor, pero por querernos ahorrar esta cuestión de, pues yo no le voy a dar mi dinero a X persona, ¿no? Y sí siento que te escucho y digo como que ese es un problema que o sea, permea en la estructura de cómo somos y de cómo hacemos las cosas, ¿no? Totalmente, Emilio. Y yo siempre digo, la corrección es más costosa que la prevención. Y tú lo mencionas, ¿no? Obviamente estamos este es un privilegio poder estar aquí en este podcast y poder estar hablando de estos temas, ¿no? Y que al final del día creo que sí es bien importante recalcar que tú busques información a medida de tus posibilidades. Yo no estoy diciendo que sea un sí o sí, tú te puedes acercar quizás, ¿sabes qué? Me acerco un poco al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a revisar un poco la información, me voy yo empapando un poquito en el tema, dependiendo de tus posibilidades. Y creo que sí es bien importante dejar esto desde el gran privilegio que tenemos de poder estar hablando de estos temas. Y tú lo has dicho, creo que sí hace falta mucho esta cultura de prevención. Y yo hablo de estos temas ahorita diciendo lo de la carta, ¿no? Que digo, por decir unos ejemplos, pero pues de ninguna manera lo que se busca es crear este miedo, ¿no? O este terrorismo marcario, por así decirlo. De ninguna manera. Lo que se busca es justamente como empujar esta cultura un poco más hacia la prevención, hacia prefiero mejor, lo veo antes a que ya realmente sea un problema. Yo hace poquito subí una publicación que dice, oye, los abogados no nos quieren, no nos buscan hasta que ya tienen el fuego realmente encima y que ya no saben cómo apagarlo. Porque es cierto, es esa cultura de lo hago y pues ya veremos, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Tú lo comentaste. Entonces sí, definitivamente creo que hace falta más hablar sobre esta cultura de prevención y que como abogados a nivel comunicación es sumamente importante. Porque yo lo que veo, digo, al final del día también me ha tocado dar cursos de presencia digital para abogados y creo que muchas veces como abogados perdemos el enfoque y lo que queremos es enaltecernos y hablar de todo lo que sabemos y ser muy sofisticados y muy técnicos a la hora de redes sociales. Pero es ahí donde quizás puede haber una desconexión en cuanto al tema preventivo. Si a lo mejor tú no te dedicas al tema preventivo y tú te dedicas ya a un tema ya meramente 100% litigio, un tema correctivo, está muy bien, ¿no? Pero también como abogados creo que es importante incorporar la prevención cada vez más dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestra comunicación digital. ¿Crees que es esa parte donde desde tu nicho, desde tus colegas, a veces no se menciona tanto, tiene un poquito que ver con lo que acabamos de mencionar? Como que es más fácil a lo mejor permear desde el miedo, desde el te va a llegar un cease and desist o te van a demandar, que pues a lo mejor sí es una motivación bastante fuerte para muchos, digo, lo sería para mí, pero siempre es esta parte donde creo que mucho de cómo se vende en México y en Latinoamérica siempre es desde como vete el pain point más agresivo que te puedas pensar y desde ahí vendes. Y sí creo que es efectivo, pero no como que atrae a gente que está desesperada, no a gente que quiere preservar.
No sé si... pero esa es mi perspectiva desde fuera, pero no sé si es algo que... O sea, ¿por qué crees que... Más bien, sientes que esa misma perspectiva de a lo mejor no querer guiar o no querer irnos desde el acompañamiento tiene que ver con que a lo mejor no sea tan popular promoverlo? Pueden ser dos líneas. Una, que tu línea realmente no sea el tema preventivo, sino más el tema ya, como lo comentaba, ¿no? Ya más un tema ya, digamos, de últimas instancias, o bien ya un tema correctivo, que lo hemos mencionado ya varias veces. O bien también puede ser el hecho de que realmente consideran que el tema de la prevención no hay tanto negocio, como justamente lo estás comentando ahorita, ¿no? Entonces pudiera ser ese tipo de cosas. A mí a veces me preguntan, oye, tú haces esto, tú haces también procedimientos administrativos, tú haces esto, tú haces amparos, esto y el otro, en materia de propiedad intelectual y en específico tema de signos distintivos. Y yo, sí, pero ¿por qué no hablas tanto de eso? Es que no hablo tanto de eso porque existe más la posibilidad de que alguien busque el registro de marca a alguien que esté buscando un procedimiento administrativo, digamos, de nulidad, ¿no? A una marca. Entonces, por eso constantemente estamos hablando de registro de marca, porque en redes sociales uno también tiene que ir sabiendo un poco más sobre cuál puede ser ese servicio que se puede identificar como tu servicio estrella y que a su vez también puedes compartir otros servicios a tu cliente. Entonces, a nivel comunicación, por lo menos lo que nosotros hacemos en A2Z, A2C, creo que sí es importante como justamente como hablar un poco más de la prevención, hablar un poco sobre, oye, a ver, el tema de la marca, ¿no? El registro de la marca al final es el primer paso que te va a acercar a muchos otros pasos, ¿no? Tema de contratos, tema de licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que por eso nosotros hablamos más como de este primer paso de tema de registro de marca, pero eso no necesariamente significa que no vemos también temas correctivos o no vemos otro tipo de servicios, ¿no? Pero sí, yo creo que mayormente se pudiera deber a ese tipo de situaciones. Algo que me gusta mucho como ahora sí que llamarlo tu marca personal, es que no solamente, de nuevo, hablas desde tu perspectiva como abogada, sino que también has tenido emprendimientos, estás presente en el mundo como tal, o sea, digamos, participas y juegas no solamente como que eres director técnica, sino que también has jugado, ¿no? O sea, tienes como que todo el perfil, toda la estructura completa. Con eso, ¿cómo proteges un poquito tu energía emocional cuando pasan ese tipo de cositas, ¿no? De lo que mencionabas ahorita de los clientes que tenían 5 años, del registro de ¿no? ¿Cómo es un poquito proteger tu energía emocional? Porque justo estaba escuchando Friendly Reminder en la mañana, bueno, lo estoy escuchando en la semana y tomando como notas. Y mucho de lo que hablas es eso, ¿no? O sea, se nos habla mucho como del emprendes y ya. Mágicamente es como un camino en vertical, más bien horizontal, donde A, y B y C y vas a ir avanzando y todo va a ser súper bueno, ¿no? O sea, eso es lo que se nos vende, donde voy a ser mi propio jefe, donde pues sí, puede que sí lo seas, pero hay como Raúl Rivera Melo, ¿no? Un músico que tuvimos aquí invitado, dijo algo que desde entonces se me ha quedado grabado, ¿no? Es que nunca puedes ser totalmente independiente, ¿no? Cuando eres independiente dependes de tus clientes o de venderle a alguien y tus jefes ahora son el SAT, son las instituciones de gobierno a las que tienes que pagar tus impuestos, hacer tus registros y demás, ¿no? ¿Cómo uno cuida o cómo le haces tú para cuidar tu energía emocional cuando las cosas no te salen tan bien cuando son cosas que no dependen de ti, ¿no? Como ese tipo de cosas del cliente que dices, bueno, pues te intento acompañar y que muchas veces a lo mejor ya no hay una solución o que la solución es ya no quedarse con ese nombre, a lo mejor afrontar un poquito estas pérdidas, ¿no? Porque creo que no se habla tanto hoy en día de la pérdida, del duelo, de cuando las cosas no te salen tan bien, sino simplemente haces algo y todo va a ir bien siempre y no va a haber un punto donde las cosas te van a salir mal. ¿Cómo cuidas tu energía? Que has aprendido un poquito de acompañar a otros en su proceso, a la vez también de entender que hay cosas que no dependen de ti. Claro, yo creo que lo que me ayuda mucho es tener esta empatía hacia el emprendedor, hacia el empresario que está atravesando por estos momentos. Entonces, tener esta empatía en el sentido de poder, lo comentábamos al inicio, de poder comunicar al mismo nivel que ellos están buscando o a las necesidades, ¿no? Entonces creo que es bien importante como esta empatía de aterrizar, de hacerles ver que entiendes su parte, entiendes que les está justamente, que es algo que no veían venir, que es algo que a lo mejor es complicado, y tú le haces ver, aquí estoy, te estoy guiando, te entiendo desde tu perspectiva, pero
que no se pierda la empatía con el hecho de que también está esta recomendación como abogada, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me da paz en el sentido de poder decir, ok, estoy siendo empática, pero también estoy siendo también muy transparente. Porque no por empática signifique que no estoy siendo transparente con las cuestiones que yo estoy percibiendo y estoy viendo, y que al final del día tengo que decirle al cliente las cosas como son, ¿no? Entonces es como generar este balance de empático y también tener esta perspectiva de negocio que uno sabe, porque al final del día puede haber abogados que dicen, ni modo, hazle como quieras. Pero a ver, me pasa mucho, ¿no? Que vienen y me preguntan dudas y yo les digo, mira, como abogada yo te doy esta respuesta muy, muy conservadora, pero yo entiendo que a nivel negocio no es así. Entonces, te doy esta opción un poco más flexible. Obviamente no siempre se puede, estamos hablando de ciertos casos, ¿no? Y te doy estas opciones justamente ¿para qué? Para que puedan entender un poco el tema también de la perspectiva como abogada y el tema de negocio, sobre todo en un tema preventivo, ¿no? En un tema correctivo, pues al final del día en el tema correctivo tiene que ser full, 100% tu visión y tu percepción como abogada para evitar cualquier situación, pero en un tema preventivo sí es buscar también entender esta parte de la empatía. ¿Te ha tocado ver una marca que a lo mejor ayudaste a registrar y que a lo mejor cuando fueron empezando era como más el típico del sueño y ahorita han crecido muchísimo y a lo mejor los ves así como orgullosa, ¿no? Desde el backstage legal como... O sea, no tienes que decir el nombre si no quieres, pero te ha tocado esa experiencia como de... Yo ayudé a lo mejor un poquito a cimentar que esa marca pueda crecer sin riesgo a que después les llegue un cease and desist, sin riesgo a que después les digan que esa marca ya existía, que vayan creciendo, dedicándose y enfocándose al 100% en lo que son buenos, sin temor a todo lo que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces es esta parte de, no es como que por mí existen, pero sabes que a lo mejor van a poder seguir creciendo, pero están protegidos, ¿no? Sí, no, claro, y creo que no es, por mí existen. Justo estoy leyendo un libro de Donald Miller que habla sobre el story brand y dice cómo el cliente es el héroe. Entonces, desde esa idea que ellos son los héroes de nuestra historia, en el sentido de que ellos son los héroes, los que están comunicando un poco cómo nosotros los hemos guiado y ayudado en ese sentido, para nosotros nos da mucha satisfacción y tenemos afortunadamente varios casos, ¿no? En los cuales empezamos desde un aspecto de todavía no se lanza. Primero quisieron tener su registro de marca, ya empezaron su comunicación, ya ahorita ya están en un tema de licencias, ya están en un tema de contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya están cada vez más robusteciendo también su portafolio de propiedad intelectual y en específico como tema de signos distintivos. Oye, ahora ya tengo esto, ¿no? Y además van teniendo otras líneas de negocio. No sé, oye, ahora quiero un podcast, ahora quiero esto. Entonces, nos encanta poder ver cómo van creciendo en ese sentido y cómo a nosotros nos da esta gran satisfacción de poder ser este respaldo y acompañarlos en este camino del emprendimiento. Y sí, tenemos varios casos y de diferentes giros comerciales, entonces nos da bastante gusto y satisfacción. ¿Tienes como alguna anécdota que te haya pasado que, de nuevo, una marca que haya pasado eso, que te haya mandado un mensaje personal como de, oye, Nay, ya pude hacer esto, o voy a presentar mañana, no sé, estoy viéndome a TEDx, o gracias a este registro ya pude a lo mejor meterme a un Shark Tank? O sea, ¿te ha llegado algo así? ¿Quisieras que te sucediera? O sea, ¿cómo es un poquito...? A mí lo que me encanta de tu perfil es que, como te dije, no solamente conoces el juego, sino que lo has jugado. Y eso como que da una perspectiva global de... No solamente lo ves como a lo mejor en este Ivory Tower, ¿no? Como de, aquí está la ley y la ley dice esto. Que sí, la ley es la ley. No, muchas veces no hay como mucho que hacer respecto a lo que ya está. Pero también está pero me bajo también de esa torre y te puedo decir, mira, lo que podemos hacer es esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, ¿te han llegado esos mensajes o te gustaría? O sea, que es algo que disfrutas mucho de tu trabajo. Sí, totalmente han llegado esos mensajes de, oye, ya estamos buscando una expansión, gracias por apoyarnos en México, o que inclusive regresan a nosotros para buscar esa expansión y ya nosotros poderlos conectar con otros colaboradores y aliados, digamos, en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, siempre está esa satisfacción de gracias por esto, o que inclusive nos mandan fotos de ya estoy iniciando, o ya esto. Entonces, para nosotros eso es oro, porque eso significa esa confianza y que están realmente satisfechos también con el servicio
inicio y eso al final, eso es lo que habla también de nosotros, ¿no? De cómo este acompañamiento no solamente es, ay, aquí está y adiós, sino el hecho de saber un poco más y que al final del día también se pueden volver relaciones comerciales muy importantes, ¿no? O sea, de repente tengo clientes que después me invitan a sus podcasts o después somos colaboradores porque en algún momento trabajamos juntos o me contrataron a la firma, vaya, y después empezamos a trabajar juntos o gracias a ellos me invitaron de que a esta conferencia. Entonces se va moviendo esto y creo que en los negocios la reciprocidad es súper importante. Vamos a pasar a un tema que me gusta cómo lo abordaste y que es algo que vi y que cuando como que conocí ese término fue como de que sí, ¿no? Que es el abogañol, que es esta cuestión de todo este, a lo mejor incluso faramalla legal que a veces, de nuevo, a lo mejor desde lejos decimos como que, ¿qué significa jurisprudencia o litigio, no? Y que en realidad tienen un significado bastante simple ya que entiendes qué significa cada cosa, pero que decimos, ¿no? Regresamos a esta parte de defensa de, es que eso es muy complejo y no, mejor no. Desde alguien que lo habla, lo entiende y lo sabe traducir, ¿qué es el abogañol? ¿Cómo lo evitas o cómo intentas adaptarlo a E2C, a Bartemia, a todo, al Cool Lawyers Club, que igual ahorita vamos a entrar a eso? ¿Qué es el abogañol? ¿Cómo te diste cuenta que existía y cuándo fue este punto donde dijiste, ok, pero yo no quiero hacer eso? Mira, el abogañol lo pudiera definir de una manera corta. Es el lenguaje de abogados que dicen mucho, pero que realmente te dicen muy poco. ¿A qué voy con esto? Que están adornando tanto sus palabras que no logran aterrizar. Están justamente cada vez por estas palabras muy rimbombantes, se escucha muy bien, lo hace ver sofisticado, pero que al final del día dejan a sus clientes con un signo de interrogación. Y lo comentaba anteriormente, ¿no? Es importante conocer a tu cliente, saber, a ver, tengo que subir de comunicación, tengo que aterrizarla más. Entonces, creo que el abogañol es eso, viene a complicar un poco esta conexión con los clientes o en el sentido de socializar un poco más el derecho. Y el abogañol pues básicamente es complicar un poco más. Habrá quienes son de la vieja escuela que están muy envueltos en el tema del abogañol y que al final del día debe haber de todo. No estoy diciendo que no, pero sí es tener a consideración que cada vez más se busca esta conexión. Entonces también cada vez más vamos a estar compitiendo con la inteligencia artificial. Entonces hay que ir generando también como esta gran diferencia, ¿no? Referente al tema de inteligencia artificial y aprovechando que justo estuviste en una plática recientemente, digo, esta semana de eso, ¿qué avances hay realmente sobre algo que... Digo, yo lo veo porque pues, yo la utilizo bastante en mi trabajo y hay mucha discusión en el mundo del copywriting sobre si está bien que la uses o está mal que la uses, sobre si ya nos van a quitar nuestros trabajos. Y incluso ya es que ahora metieron esta actualización del diseño, ¿no? Que estuvieron con lo de Ghibli y todo este tipo de cosas. Sí. Que ya entraron en un tema de ahora los diseñadores gráficos también ya no van a tener trabajo, ¿no? Y que ahora entra como el valor agregado del prompter, ¿no? O sea, es qué te pido, cómo te lo pido y qué bases te doy. Porque yo hay veces que sí realmente he hablado con ChatGPT de como... ¿Qué te diferencia a mí o qué diferencia mi algoritmo de a lo mejor el de otro, ¿no? Y es desde cómo me pides las cosas, ¿no? Tú no me pides, dame 10 tips de cómo comunicar una marca. Tú me das un contexto, me das un prompt, me das bases de lo que tú ya has hecho y con eso voy espejeando. Pero desde y a lo mejor yo desde el punto del copy, pues yo estoy así como muy metido en ese tema, pero desde lo legal cada vez me voy... como preguntando de, bueno, entonces, si yo elaboro una obra con IA o un dibujo con base en ciertos temas, y hace poquito estuve boceteando de que, mira, esta es mi idea del logo, ayúdame cómo hacerlo, ¿no? Y hacen muy buen trabajo, o sea, no para decir sustituir un diseñador gráfico, porque definitivamente no, yo al menos, yo sí siento que falta como el storytelling, el acompañamiento, como todo lo que conlleva, a lo mejor es más porque pues, es la perspectiva que a mí me gusta. Pero sí digo, bueno, es que si yo ya fuera a registrar esto, no se fuera contigo a registrarlo, diría, ¿y quién te hizo el diseño, no? Pues es que una IA. Ahí, o sea, ¿qué discusión hay referente a ese tema? Realmente, ¿dónde está el valor de quien lo pide que se lo haga? Del prompter también tiene que tener cierta habilidad de cómo manejarla.
y en sí la inteligencia artificial, o sea, le pertenece entonces a OpenAI si lo haces con ChatGPT, o sea, ¿cómo se maneja este tipo de cosas o qué avances hay en cuanto al avance de lo legal y lo técnico y lo digital, ¿no? Ya, yo creo que primero, para poner un poco en contexto, ya tenemos la primera sentencia en materia de derechos de autor con inteligencia artificial, ¿no? En el cual, digamos, una persona hizo una obra o una creación a través de este sistema de inteligencia artificial que se llama Leonardo, quiso registrarlo ante Indautor. Y pues para hacer el resumen, long story short, Indautor le dijo no, porque este sistema no puede ser considerado como un autor, porque la ley establece que es una persona física, Entonces ya tenemos la primera sentencia en el cual básicamente esta persona no logró este registro de obra que fue creada 100% bajo inteligencia artificial. La discusión también en Estados Unidos ya tiene tiempo, en el cual justo se están basando mucho en el prompt. Entonces, todo va a depender mucho en el prompt, en el sentido de que si va a ser una herramienta que va a asistir a la persona que está haciendo un prompt muy detallado y puede que ahí se englobe, digamos, un tipo de obra. Esa es la discusión en la que está. En México actualmente también es una discusión importante en ese mismo sentido. Entonces, vamos a ir viendo cómo va a ir viendo el panorama, cómo va a ir el panorama de inteligencia artificial. Lo comentaba también en la plática del martes, que justo le comenté al ponente, le digo, oye, a ver, en tema de derechos de autor, ¿cómo ves el tema de las obras? ¿Crees que consideras que la ley debería de sí establecerlas, etcétera? Y sí, o sea, al final del día es muy complejo como dar una respuesta en sí como tal, pero creo que para allá va a ir un poco el tema, ¿no? Sobre todo con el tema del prompt, ¿no? Que tanto tú le estás dando a la inteligencia artificial para que te genere ese tipo de creación. Ahora, con el tema de las marcas, fíjate. Creo que va a ser muy interesante esto que comentas de, a ver, si yo hago la marca a través de inteligencia artificial, ok, me genera, digo, por marca me estoy refiriendo meramente ahorita a un logotipo. Sabemos que la marca puede ser mucho más allá que un logotipo, ¿no? Digamos, te hace un logotipo, acudes con A2Z, con A2C, vengo a registrar la marca. Si esa marca, a ver, aquí hay dos posibles conflictos que se me ocurren. Una es que esa marca, digo, ese logotipo ya haya sido creado y también hayan solicitado el registro previamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pudo haber creado también algo muy similar a otra persona que puso exactamente el mismo prompt. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si supongamos que, ok, no hay otra marca, no hay nada, pero tienes un conflicto de anterioridad? Es decir, el instituto te da un impedimento legal porque está diciendo que hay una marca previamente registrada que tiene similitudes en grado de confusión con la marca que tú estás solicitando el registro. Para nosotros es clave en nuestra contestación entender el concepto que hay detrás del diseño, el concepto que hay detrás de la marca. Existen ciertos aspectos tan importantes para poder contestar un impedimento legal. De manera coloquial, pelear el registro de tu marca, ¿no? Esos aspectos son el aspecto fonético, el aspecto conceptual, el aspecto gráfico, entre otras cuestiones que pudieran derivarse del caso en concreto. Principios de especialidad también es muy importante, ciertos principios que pudieran ir. Para nosotros es clave saber el concepto detrás de tu marca para poder robustecer. Recientemente, justo ayer, terminé una contestación porque tenemos un impedimento legal a razones de que el instituto considera que hay una inspiración en una obra musical con la marca. Y yo le decía al cliente, ¿me puedes dar un poco más de concepto? ¿Me puedes dar la conceptualización o lo que te envía tu diseñador, si te envió el manual, para entender un poco qué es lo que hay detrás, tanto del nombre como del diseño? Y es ahí donde quizás pueda haber un tema importante, ¿no? O sea, de qué tanto la inteligencia artificial va a poder conceptualizar. No le veo tanto tema, sí, posiblemente me diga sí, posiblemente sí va a conceptualizar, pero no sé cada vez más cómo va a ir evolucionando de manera tan sofisticada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener, digamos, todo más completo. Pero sí, definitivamente va a ser un reto. Porque yo he visto muchas personas que incluso ahora lo que registran son los prompts, ¿no? O que te venden de biblioteca de prompts que, la verdad, ahora que yo lo manejo bastante, sí creo que es mucho tu capacidad de quebrar procesos, ¿no? O sea, yo siento que mucho a mayor cantidad de contexto y especificidad, yo siento que es como con cualquier profesional, ¿no? De cualquier área. A mayor especificidad y a mayor información y contexto, más fácil va a ser que entienda para qué lo quieres, qué necesitas realmente de eso, ¿no? Porque dices, quiero un logo. Ok, sí, pero quiero un logo es súper general, ¿no? O sea, de qué lo quieres, cómo te imaginas que es la marca. O sea, y que son esas cosas
que yo digo, bueno, ahí es donde empieza la discusión de, le van a quitar el trabajo a X profesión. Yo siempre he dicho, bueno, es que para que eso suceda, el cliente o la persona que lo quiere tendría que saber exactamente qué es lo que quiere. Y no digo que no se pueda, porque pues pueda, sí, probablemente hay perfiles que tengan un grado de conciencia muy alto de lo que buscan y de lo que quieren, pero en su mayoría, y tú lo dijiste ahorita, nos da pena preguntar, nos da pena decir, oye, o no queremos reconocer que no sabemos, y pues ahora sí que no hay peor ignorante que el que no sabe. Entonces pensamos que es como, sí, pues me voy a ahorrar una nómina y todo lo voy a hacer con ChatGPT. Y sí se puede, ¿no? O sea, yo siempre he dicho como de, bueno, pues sí, mejor paga los $20 que te cuesta el plus y explota el robotcito, explota a una persona real y no le pagues bien, ¿no? O sea, pues, se me hace más válido eso. Pero sí está esta parte de discusión donde entonces el valor del prompter y el valor como de la persona que lo maneja, entonces ya es como, ok, yo creé esto porque sé cómo pedirle esto a la inteligencia, ¿no? Pero sí entra como en mí de, bueno, entonces, si yo registro algo que a lo mejor hice con inteligencia, puedo respaldarlo con, sí, pero estos fueron mis prompts, estas fueron mis bases técnicas, estas fueron como mis lineamientos, ¿no? Digo, yo sé que es una discusión que estamos todavía muy en pañales porque en realidad OpenAI tiene de 3 años para acá, o sea, no tiene tanto tiempo todavía. Y la cura de usar inteligencias para todo creo que fue del 24 para acá, porque en el 23 todavía era como, es algo muy sofisticado, ¿no? Y siento que a finales del 23 para acá es donde todo el mundo empezó con Grok, con Claude, con Sonnet, con Perplexity, ¿no? Que hay muchísimas inteligencias, ¿no? Y hay para todo. Pero creo que sí hay como un tema ahí de discusión interesante donde parte un poquito la cuestión donde no solamente es lo que creamos, sino el contexto desde donde se creó, ¿no? Porque creo que nada, justo hace poquito estaba escuchando un podcast que estaba Seth Godin que decía es que nada realmente es original. O sea, todo es la base de algo. Y no puedes decir que tu idea es 100% original. Siempre tiene que haber bases de algo, ¿no? Es muy diferente de plagiar. Porque, pues, sí, una cosa es que digas, pues, yo voy a hacer, no sé, C2A, ¿no? Y que sea literal solamente cambiar el nombre y ya, ¿no? Pero si uso tu referencia para algo o es como, mira, me gusta el look and feel de esta marca, me gusta la esencia de lo que hacen ellos, vamos a transportarlo si ellos hacen algo legal, pues yo me voy a dedicar a otra cosa. Los tengo como referencia, pero no es exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que con la inteligencia artificial tampoco hay que tener esta resistencia, hay que empezar a aceptarla y que es parte de nuestro día a día. Se va a poner muy interesante, se está poniendo muy interesante la discusión en materia tanto de derechos de autor como el tema de las marcas. Va a ser demasiado relevante qué es lo que va a suceder también en materia de derechos de autor, también con el tema de las marcas. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Al final del día, la inteligencia artificial es quien está creando, digamos, este diseño y ahí va a haber ciertas interrogantes, ¿no? Que todavía no podemos resolver y que de eso se trata. Se está poniendo bastante interesante, pero también hay un reto importante, ¿no? Por la falta de regulación y también la incertidumbre que emana de la inteligencia artificial. Pero al final del día yo creo que es una herramienta demasiado poderosa y hace yo algunos años escuché a alguien que dijo, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los abogados, pero va a reemplazar a los abogados que no utilicen inteligencia artificial. Entonces creo que sí es bien importante de tu día a día utilizar la inteligencia artificial como una herramienta bastante poderosa y asistida que te va a ayudar justamente a potenciar un poco más tus servicios. En lo particular, nosotros utilizamos la inteligencia artificial en nuestro día a día y para crear nuestros sistemas y para fortalecer ciertas cuestiones, pero al final del día no se trata 100% de dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial, sino al final que sea una herramienta que te permita potenciar y que permita ser suficientemente poderosa para que tú vayas creciendo y vayas cimentando y cada vez estructurando más tus procesos, pero eso no significa que debes de basar 100% todo en la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a ir viendo. Esto actualmente lo digo ahorita en 2025, después vamos a ver de cómo va a ir la discusión, ¿no? Sí, y ahorita como avanzan las cosas, 6 meses ya es, o sea, lo que hace un año era, no sé, el Apple Intelligence o todo ese tipo de cosas que están saliendo. Ya ahorita, antes pasaba una década, 5 años para que fueran cosas diferentes. Exacto. Ahorita de 2020 a 2025 yo sí siento que fue un shift generacional bien como complejo de explicar. O sea, yo siento que alguien, no sé,
se lo congelaron en marzo del 2020 y se despierta ahorita en abril de 2025. Es como, ¿qué pasó en 5 años? O sea, no... Y realmente no pasó tanto tiempo, ¿no? O sea, 5 años sí es un tiempo considerable, pero no es como... No sé, no es del salto de 1940 a 1980. Claro. Donde entenderías que, bueno, en 40 años obviamente pasaron esto y esto y esto. Ahorita en 5 años, pues de entrada, pandemia, todo tipo de cuestiones que creo... justo favorecieron a la entrada de todo esto. Y que justo lo que mencionas, yo creo que la inteligencia viene a potenciar lo que ya hacemos bien. Si yo he visto muchos trabajos incluso de copies que, o sea, como yo tal vez la uso tanto, yo ya detecto como escribe cuando alguien ni siquiera se tomó el tiempo de, no hace como fact-checking, ¿no? Que porque muchas veces, que si la usan tengan cuidado, porque muchas veces te da información que no es verídica o que se basa en generalidades y te da una conclusión. Y entonces es como yo de, oye, me pusiste esto, ¿qué significa? No, pues tal, pero en internet me dice esto. Ah, sí, tienes razón. Entonces, sí es esta parte donde yo creo que más allá de hablar de marcas y más allá de hablar de la cuestión legal, es esta parte de... Yo siento que es lo mismo que cuando llegó internet en su momento. Ay, pues entonces ya nadie va a querer buscar libros, ¿no? Y siguen existiendo y se sigue vendiendo. Y al contrario, yo creo que el mercado de libros se está aumentando cada vez más. Porque está viendo como este shift a lo análogo, ¿no? El otro día estaba leyendo como en Marketing Newsweek Daily, no me acuerdo cómo se llama el periódico, que está viendo un shift a lo análogo. O sea, ya la gente está prefiriendo comprar iPod Touch, está yendo a Walkmans, está yendo a cassettes incluso, o sea, la venta de estas plataformas de la cámara análoga, todo ese tipo de cosas que ya estaban como extintas y que ahorita, pues, pobrecito Kodak, ¿no? Ya quebró y no le tocó eso. Pero... estamos regresando porque siento que los seres humanos somos cíclicos, ¿no? O sea, nunca nos podemos quedar 100% en una época y a lo mejor vamos a llegar a un punto donde todo va a estar tan automatizado que ahorita luego después va a haber como, no sé, registro de tu marca 100% con IA. Y a lo mejor todo el mundo nos vamos a ir a ese shift y después como va a ser, yo siento que va a ser como lo orgánico y lo inorgánico. ¿Quieres una marca orgánica de registro de marca con seres humanos donde no usemos máquinas? Y probablemente eso va a ser un servicio, ¿no? O sea, porque no somos completamente cuadrados, ¿no? Los seres humanos, yo siempre he sentido, y sobre todo en las tendencias de consumo, cuando estudias por qué compramos, para qué compramos, digo, y tú que también lees muchísimo sobre eso, creo que la cuestión de la inteligencia artificial es un sustento y es un apoyo a la inteligencia real, ¿no? A la inteligencia natural que debemos de tener, de saber distinguir, de preguntar. Y creo que este miedo, yo creo que parte de cualquier miedo de las cosas nuevas cuando llegan, ¿no? El periódico probablemente en su momento fue de, la gente ya no va a querer escribir. La máquina de escribir, como, la gente ya no va a querer. Entonces siempre es esta resistencia a lo nuevo. Sí veo mucho riesgo yo de que dejemos de pensar dejemos de querer irnos por la cantidad, que yo sí siento que es en lo que estamos cayendo mucho en riesgo, sobre todo en marketing. Pero sí siento que es una herramienta que no podemos ignorar que existe. Y eventualmente nos vamos a... Los que se quieran resistir a ello probablemente no van a avanzar igual que los que sí, ¿no? O sea, si tú mencionas, ya la estamos usando para X y Y, pues quiere decir que ya va a haber ciertos procesos que incluso vas a poder automatizar. O no sé, pero ya no va a ser como esta parte de... Si la ley, incluso el sitio, decide hacer todo por inteligencia artificial, porque sabemos que en México nos encanta subirnos tarde a las cosas, pues yo ya estoy preparada, ¿no? Porque yo ya la usé, porque yo ya tengo esto. Totalmente, creo que una de las palabras que también estuvimos comentando y repitiendo bastante en el episodio es el tema de la resistencia, ¿no? Resistencia al tema de la prevención, resistencia a informar, resistencia a preguntar, y ahora cerramos con ahora resistencia a la inteligencia artificial. Y sí, al final del día ahí está la inteligencia artificial, tenemos que conocerla, tenemos que cada vez empaparnos, y va a haber una oportunidad importante para los abogados que cada vez más estemos como muy al pendiente de lo que va a suceder con la inteligencia artificial, porque es un hecho. O sea, al final la inteligencia artificial no es el tema del futuro, es un tema del presente y ya está aquí, llegó para quedarse, y creo que es importante cada vez más empaparnos e informarnos y cada vez más ver cómo podemos mejorar, ¿no? Hay una entrevista que creo que te hicieron, se me fue el medio, lo tenía aquí. Yo no sabía que tú eras de Mexicali. Y que mencionabas que tú siempre veías a San Diego, ¿no? Como este ente, como esta ciudad, que digo, a mí también me encanta San Diego, se me hace una ciudad
bien interesante, como con muchos matices, que es una ciudad que ignoramos que California pues fue México por mucho tiempo, ¿no? O sea, yo sí veo muchos matices de lo latino en California, pero sobre todo en San Diego, ¿no? Este tipo de cosas. Am, ¿Cómo fue un poquito crecer en Mexicali? Porque siento que sí... eh, yo en Tijuana, yo he ido creo que 3 veces a Mexicali en mi vida y no tengo como que tanta referencia de cómo es. O sea, sé que es plano en general y hace mucho calor. Esa es como la referencia que tengo de Mexicali. Un poquito cómo fue crecer en Mexicali, porque digo, sé que te has preparado de entrada en UABC, has tenido como muchas preparaciones, incluso en San Diego, bueno, Estados Unidos. Temí que no sabía que era el Magna Cum Laude, y tuve que investigar qué era eso. Y es como, y justo lo sé por Suits, porque hay un episodio donde Luis lo menciona y es como que es Magna Cum Laude. Y se me hace como que bien interesante todo el bagaje académico que tienes, porque me habla de que no solamente te quedaste con, UABC me enseña esto, sino que te fuiste a otras partes, ¿no? O sea, cómo fue... Aquí ya a lo mejor sí nos estamos yendo por otra vía aparte, pero es crecer en Mexicali, ¿cómo fue esta parte de conocer a lo mejor lo legal? Y bueno, ahorita otras cositas de Friendly Reminder que tengo ahí, ¿no? Ya, sí, soy orgullosamente cachanilla y cimarrona. La verdad es que muy agradecida por haber estudiado en UABC, una universidad pues es pública, pero que al final del día tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Realmente yo crecí en Mexicali, bastante feliz. Mexicali fue mi cuna, diría la canción. La verdad es que yo disfruté mucho mi tiempo en Mexicali. Digo, al final del día, pues el mayor tiempo de mi vida lo he pasado en Mexicali y no tengo más que cosas buenas que decir de Mexicali, ¿no? Yo voy muy seguido y te puedo decir que hay bastante crecimiento industrial, crecimiento de todo tipo, y me da mucho gusto cada vez más ver cómo se propicia todo el tema de negocio, el emprendimiento. Mexicali es una ciudad que está creciendo muy bien. Y yo realmente, el contexto fue, me graduó de UABC. Y fíjate, yo siempre en la carrera pensé que yo me iba a dedicar a un tema de derecho internacional. Inclusive quienes estudiaron conmigo y estuvieron ahí, mis amistades de la universidad, no me dejarán mentir, que uno de mis grandes sueños era trabajar en un consulado. Y uno de mis sueños era el consulado de San Diego, el consulado mexicano en San Diego. Entonces, por eso esa entrevista que tú refieres, justamente yo hablo como, pues de más joven, de niña. Yo iba muy seguido, afortunadamente, a San Diego con mis papás, y para mí era una ciudad que me encantaba y para mí era un sueño. O sea, decía, wow, San Diego me encanta, a pesar de que muy cerca de Mexicali. Yo decía, wow, San Diego, algo había que me atraía completamente, ¿no? Desde muy chica. Yo recuerdo, o sea, básicamente está en el freeway y yo ver esos edificios que ahora lo recuerdo, y de niña se veía como muy grandes, y ahora por supuesto que los veo y digo, ay, no eran tan grandes como lo pensaba, ¿no? Pero sí, para mí San Diego siempre fue como una pieza clave, en el sentido de, ay, yo la verdad es que quiero trabajar en un consulado, en el consulado mexicano en San Diego, ¿no? Inclusive hice entrevistas, ya hace bastantes años, ¿no? Recién graduada, quedé en las últimas instancias y la vida dijo, no es aquí, no es tu lugar, y pues no terminé quedando, y una cosa me llevó a la otra, y después terminé en San Diego trabajando, pero por otro azares de la vida, regreso a San Diego con esta intención ahora de buscar este trabajo, y es ahí, ¿no? Eso es un poco de mi camino profesional ya hace algunos años. ¿Qué es lo que te gusta o te gustaba tanto de San Diego? Me gusta el tema de comercio binacional, todo el tema de negocios, el estar en contacto. Justamente yo creo que por eso me llamaba mucho la atención un consulado, todo el tema de derecho internacional, como que esa parte, ¿no? Esa parte, digo, en el consulado mayormente atiendes un tema de derecho internacional público, no ves tanto tema de negocio, pero para mí era algo, yo sentía que yo me iba a dedicar a un tema de derecho internacional, y digo, la vida me llevó por otros caminos que al final del día el derecho de propiedad intelectual tiene mucho que ver también con el tema internacional. Entonces, pues nada, o sea, la vida me fue llevando una cosa con la otra. O sea, porque, yo lo veo como, porque me estuve aventando en la semana los Friendly Reminders, y yo lo siento más como que la misma vida a partir de los emprendimientos, de todo lo que mencionas, que fue un poquito como
Me gusta Friendly Reminder porque son concisos, cosas que yo son concisos y son al punto y son bastante claros, cosa que a veces a mí me cuesta, ¿no? O sea, yo los primeros episodios de este podcast yo los grababa igual, ¿no? O sea, micrófono, un tema y según yo tenía una escaleta y era como, este va a ser un episodio breve y terminaban 40 minutos, ¿no? Y lo escuchaba y era como un poquito acercarme o sea, sin conocerte todavía en persona, era como acercarme a una persona que pues se muestra vulnerable, ¿no? Porque hay un episodio donde hablas como de que el fracaso te redefine y que justo esta parte de muchas veces lo que pensabas que iba a ser o lo que tú tenías, o sea, porque realmente a la vida a la vida le valen madre estos planes, o sea, tú puedes tener el plan trazado de a mis 20 y tantos voy a hacer tal y ahorita con redes hay como esta prisa enorme de que antes de los 30, si no es que a los 30 ya tienes que estar casado, con casa, hijos, ganando millones de dólares. Que no digo que haya gente que lo logre y que probablemente lo pueda hacer y qué chido. Pero en su mayoría tenemos como que esta presión, ¿no? De sea que te dediques a lo que te dediques, siempre va a haber alguien que le está yendo mejor que a ti, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a tener como que este sentido de, pues es que lo estás haciendo mal por esto. O deberías estar haciendo X. Y poco se nos habla de esta parte de los tropiezos, de los aprendizajes, ¿no? Esa anécdota que hablabas de que tenías un negocio de agua y que pues mucho se te fue, se te iba casi todo el día en estar empacando y no tanto en estar vendiendo, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Para que un negocio funcione tiene que haber más venta que otra cosa, entre muchas partes. Y fue como un poquito acercarme a como oye, pues es que esta es una persona que sí me gustaría que se escuchara más de lo que tiene que decir, porque es muy fácil llegar y decir a mí me ha pasado y me ha salido todo bien y que probablemente hay historias que hicieron y les pasó B y no han tenido que batallar y qué padre, pero también reconocer sí, pero a lo mejor están ahí que tú ves con ya clientes, con ya un día a día, con una agenda, a algún punto no estuve así, ¿no? Y a mí eso se me hace bastante raro de encontrar porque muchas veces, de nuevo, solemos ver este filtro, esta burbujita construida para que todo esté siempre bien. Y el encontrar un espacio, sea auditivo, sea digital, sea a través de una marca, o sea, yo veo mucho de lo que haces también, pues digo, Bartemia he visto que tiene sus pop-ups y sus eventos, pero mucho de lo que haces veo esto, ¿no? Como esta resiliencia a través de voy a guiar, pero también voy a acompañarte, pero también respeta lo que sé, porque me ha costado, ¿no? Claro. Sí, para poner un poco de contexto, Friendly Reminder es un podcast que inicié el año pasado, que realmente fue como un experimento, Emilio, porque fue como una necesidad que yo tenía de hablar de ciertos temas a raíz de duelos muy importantes en mi vida. Tuve bastantes duelos del 2022 al 2024 y la verdad es que fueron duelos que me llevaron justamente a pensar más allá, ¿no? Y querer comunicar un poco más desde la vulnerabilidad, desde la transparencia y ese podcast que son episodios bastante cortos con recordatorios, como su nombre lo dice, Friendly Reminders. Básicamente sí, o sea, fue un experimento en el cual ahorita te digo, el último podcast creo que fue en 2024, el último episodio, realmente no le he dado continuidad porque siento que, no sé, le voy a dar otra vuelta a ese podcast, pero ahora que lo mencionas, sí, para mí sí es importante como hablar desde la transparencia, ¿no? De repente tengo mensajes de abogadas o estudiantes de derecho que me hablan y me dicen, oye, estoy viendo lo que tú estás haciendo, y es ponerlas en contexto un poco en el sentido de no romantizar lo que yo estoy haciendo. Yo trabajo bastante y me esfuerzo bastante y la realidad es que no siempre es como pareciera y no me gustaría crear como esta imagen como, oh, sí, siempre mucho éxito, siempre esto y el otro. La realidad es que no, es como todo. Yo creo que tener los pies bien aterrizados en la tierra es súper clave para también ir creciendo y hablar desde la transparencia y la honestidad y la vulnerabilidad hasta cierto punto. Y creo que en mi marca personal el año pasado logré como justamente como hacer, digamos, una sinergia entre ser vulnerable y hablar un poco también de tema de negocios. Tú lo comentabas, hace ya más de 10 años emprendí mi primer negocio, el cual fracasó
fracasó, pero que gracias a ese fracaso uno ya está tomando las medidas y que eso es importante. El fracaso viene a enseñarte, en el fracaso no hay que satanizarlo. Fracasas, pero tienes demasiados aprendizajes que en la siguiente vuelta no las vas a volver a aplicar. Entonces, para mí sí es muy importante hablar desde ese punto. ¿Qué tanto es fracaso y qué tanto es más como... O sea, de nuevo, no romantizándolo tampoco porque pues hay gente que el fracaso les puede costar años y ahorros y muchísimas cosas, ¿no? Tanto como... Porque a veces hablar como de romantizarlo es como cuando tienes como un safety net, ¿no? Donde es como, pues quiebro un negocio, pero pues no importa, ¿no? O no te afecta tanto porque a lo mejor tenías el capital para arrancar o demás. Pero más que fracaso, tú sientes que son como estas... como snippets o como... cues que te va dando la vida como de que sí es emprender, pero no es por ahí. Y a lo mejor es como, ok, sí era emprender por lo legal, pero no era por esta vía, ¿no? O sea, yo siento que, o lo he hablado con todos los invitados que hemos tenido y me he dado cuenta de que no hay una sola historia que hubiera sido como... O a lo mejor sí hay, pero muy pocas son como de... Desde un principio sabía qué era, hice A y me seguí por A, ¿no? Casi siempre es como... Empecé tomando fotos en bodas y me di cuenta que lo mío a lo mejor era videos de 15 años, ¿no? O empecé con un dual, ¿no? Es el caso de Batco. O sea, empecé en un gimnasio con mi mamá, entrenando, digo, en la casa de mi mamá, con entrenamiento funcional. Y ahorita ya pasé a un gimnasio totalmente equipado donde preparo gente que pelea en UFC y demás, ¿no? Pero nunca fue un... como, sí, hice todo bien siempre, ¿no? Y siento que es esta parte donde no sé qué tanto sea fracaso o qué tanto sea como estas partes de redefinir quién eres, ¿no? Porque tenemos esta tendencia de que lo que estudié es lo que soy o en lo que trabajo es lo que soy y no nos tomamos el tiempo de pensar que los seres humanos nos estamos constantemente redefiniendo, ¿no? O sea, no somos como estos ciclos cerrados de código como una inteligencia que sí lo es, que es una inteligencia y probablemente, bueno, no sé, a lo mejor después se vuelven autónomas y como más forma de ser metaconscientes de que existen, pero somos seres que constantemente están evolucionando y siento que el cerrarnos a soy Anaís y solo soy abogada sería como cerrarte un cuadrito muy muy chiquito, ¿no? Porque incluso en uno mencionas que estabas en una jaula de oro y digo, son notas que te digo, fui tomando. Y ser metaconsciente de que, ok, sí me gusta esto, pero yo ya no lo quiero, ¿no? O sea, es como bien difícil esta parte de... porque muchas veces salirte de esa jaula o de ese concepto implica renunciar a muchos beneficios o muchas ideas que tenías. Y a veces retar esas ideas es retarte a ti mismo, ¿no? Es como recuestionar quién eres, ¿no? Ya. Mira, con ánimos de no romantizarlo, para mí sí fue un fracaso. Fue un fracaso a nivel negocio. A nivel negocio fue un fracaso por una mala administración. No había esta coordinación y comunicación con quien era mi socio. Realmente no se le dio la seriedad, no se le dio la formalidad. Y para mí eso es fracaso. Más allá de lo hice todo posible, hice todo lo que tomé, toda la responsabilidad que estaba en mis manos y pues al final del día no resultó. En este caso fracasó, pero también desde la toma de la responsabilidad te puedo decir, fracasó por nosotros. Fracasó por nosotros y el hecho de decir de que, es que fracasó porque tenía que ser, no, fracasó porque nosotros al final del día teníamos que redefinir la toma de responsabilidad, ¿no? El decir, oye, a ver, fracasó por nosotros. Y muchas veces siempre queremos como culpar factores externos de, es que fracasó porque es que, no sé, ellos, no sé, se les hizo muy caro, ¿no? Al final del día fracasó por nosotros y creo que la toma de responsabilidad es demasiado poderosa, decir, fracasó por mí, pero por mí también puede prosperar y por mí el siguiente negocio también puede funcionar. Sí, tiene mucho sentido eso, porque creo que hacerte responsable de lo que pasa y no pensar qué te pasa, ¿no? O sea, es como esta frase de no decir como, me mienten, me dicen. Que sí, probablemente va a haber gente que opera así. Digo, recientemente me sucedió algo donde me estafaron dinero y demás. Y pensar como en esta cuestión de sí no soy responsable. No tengo la culpa de que eso me haya sucedido, pero sí soy responsable porque yo no vi tal vez este tipo de cuestiones.
y alejarte a lo mejor un sentido de la cuestión de víctima, ¿no? Como sí hay cosas en las que obviamente no vas a ser responsable y claro que existe la cuestión donde hay que cuidar y procurar siempre llevar de la mano a alguien que a lo mejor está en un proceso difícil. Pero yo sí siento que la responsabilidad te libera más que el sentido de ser víctima, ¿no? Porque la responsabilidad también es lo que mencionas de sí, probablemente quería que funcionara, hice todo lo que está de mi parte, tal, pero también como adulto, como persona que sabía X, Y, Z, no hice tal. Y eso te sirve más y lo haces consciente y lo absorbes hacia ti. Y es como, ok, entonces en la siguiente, o si tengo un emprendimiento que siga después de este, yo ya sé que voy a hacer esto, ¿no? O sea, o ya aprendí que esto. Porque que a veces creo que la responsabilidad empodera más que la culpa o la cuestión de víctima, y no aquí diciendo que no existen las víctimas, porque claro que existen, pero la responsabilidad, ¿no? O sea, mi mamá es terapeuta y muchas veces lo que me ha dicho es que muchos procesos de cierre de relaciones, de cierre de ciclos tóxicos con sus parejas, o digo, con sus pacientes, nace a partir de que muchos empezaron a responsabilizarse. Sabes que sí, elijo siempre el patrón de mismas personas, o elijo relacionarme con personas con las que no puedo salir de X ciclo porque es más sencillo que... Y a partir de que lo reconocen, les es no fácil, pero les es menos violento el salir, o les es menos violento el sanar, porque parte del sanar también implica aceptar, ¿no? Y esa es como que la parte que mencionas y me hace sentido porque muchas veces no mencionamos, ¿no? Sí, claro, y que yo lo estoy enfocando mayormente a tema de negocio, en el sentido de que sí es importante, ¿no? También como ser muy duros con nosotros, no en el sentido de la autoexigencia, porque yo suelo ser una persona muy autoexigente, ¿no? No en el sentido rudo, sino en el sentido de, a ver, retarnos. ¿Realmente pudiste haberlo hecho mejor? Sí. ¿Realmente esto pudo haber sido X o Y? Sí. Y de esa manera tomar esa responsabilidad. Y si te pones a ver, o sea, me toca ver ciertos emprendedores, es que yo subo contenido y no me funciona, por decirte los ejemplos así muy vagos, ¿no? Ok, pero ¿estás tomando la responsabilidad de lo que te corresponde? Entonces es ahí donde, y la toma de responsabilidad de, a ver, pues la constancia, de hacer también un poco más como centrarle y dedicarle tiempo a eso. Y te estoy dando este ejemplo muy básico, ¿no? Por decirte algo, pero realmente la toma de responsabilidad, como lo comentaba anteriormente, es súper poderosa. La toma de responsabilidad en el tema de los negocios es lo que te va a hacer realmente redefinir y crecer y escalar un negocio. Yo tomo esta responsabilidad. La inteligencia artificial va a venir a reemplazarnos. Mi responsabilidad es empaparme del tema. Mi responsabilidad es cada vez más utilizar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que me ayude a potenciar, como lo habíamos comentado, mi responsabilidad. Y es ahí donde cuando se vuelve tu responsabilidad, es ahí donde existe la diferencia en contra de las personas que evidentemente no están tomando responsabilidad y que realmente están culpando estos factores externos de es que no me compran porque X o Y, es que esto y el otro. A ver, empezar a verlo desde la toma de responsabilidad y que se puede escuchar rudo y han de decir, y está que se cree diciendo que la toma de responsabilidad y esto y el otro, pero es que al final cuando tú ya llegas a ese punto de justo empezar a tomar acciones y decir, es que si este negocio no está funcionando, tengo que empezar a ver realmente si hay factores externos como, no sé, digamos, por decirte ejemplo, obviamente hay meses más bajos para unos negocios y depende también de las actividades comerciales que otros, pero puede ser, no sé, si te dedicas a uniformes escolares, evidentemente si es un periodo invernal, posiblemente no te vaya tan bien, digo, desconozco cómo funciona el tema de negocio, a lo mejor dicen, ay, los de uniformes, que a lo mejor hay alguien que esté escuchando diciendo, no, nos va súper bien en esa fecha, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente también el tema de servicios legales va bajando y que hablando con otros colegas es distinto para cada quien. Pero digamos, septiembre, no es un mes como relativamente como muy bueno y así, bueno, ok, estás viendo como ciertos factores externos. Pero empiezas a ver de qué puedo hacer mejor, qué puedo hacer yo. No solamente estar culpando esos factores externos en un tema de negocio. ¿Para qué? Para que tú también puedas ir modificando y puedas ir apretando lo que tengas que ir apretando para crecer. Parte de esa guía y de ese sentido de responsabilidad que a lo mejor tú reconoces de ti e intentas extenuar hacia otros, ¿lo tratas de imprimir en Cool Lawyers Club?
Fíjate que no tanto así, o sea, con Cool Lawyers Club es más bien una comunidad de abogados, no tanto como la perspectiva como de negocio en sí. Entonces, más bien el club lo que hace, para poner un poco en contexto, es generar esta comunidad entre abogados que normalmente pues no es un colegio propiamente como muy formal, muy estructurado, sino es como un lugar en el cual podemos estar debatiendo, podemos estar compartiendo cierta información o colaborando, formando alianzas estratégicas, haciendo networking, etcétera. Entonces, no lo veo tanto en la toma de responsabilidad con el club, porque es como un espacio más de formar comunidad. Claro que sí, por supuesto, que el día de mañana a lo mejor empezamos a dar como un tema, no sé, un tema digamos de mentoría o cursos relacionados con tema de negocio para abogados, pues ahí te pudiera decir que sí sería un tema muy importante a tocar. Referente a Cool Lawyers Club, digo, a lo mejor yo lo veo como alguien que no es abogado y que obviamente intenta como ver si es como esta cuestión de, o sea, pues los tote bags, ese sentido como de tu espacio para conectar con otros, ¿no? Que hacen lo mismo que tú o que a lo mejor están en otras instancias o que en otras disciplinas, en otras especialidades, pero que a la vez también les interesa el tema, ¿no? O sea, se me hace interesante el espacio, o sea, o rápidamente cómo nació un poquito el Cool Lawyers Club y a lo mejor cuál sería tu objetivo con ese tipo con el proyecto, ¿no? Fíjate que cuando inicié con A2Z Legal había como estaba yo como un poco a la defensiva, ¿no? Con el tema de colegas, etcétera. Como que, no sé, en mi cabeza no existía esta parte de colaborar o formar alianzas más allá de las personas que ya conocías. Pero como había esta desconfianza, estaba yo a la defensiva, vaya. A medida que va avanzando un poco el proyecto y me voy dando cuenta de que al final del día se puede colaborar y puedes formar bastantes alianzas y que al final la escuela poco habla de eso, ¿no? Poco habla de cómo es importante colaborar, formar alianzas con otros colegas. Es ahí donde nace esta necesidad de hacer estos espacios de comunidad, porque es algo que me hubiera gustado tener en el momento que yo tuve esa crisis, cuando recién iba graduándome, que lo comenté previamente. Y son esos espacios que a mí me hubiera podido gustar recurrir, ver qué hacen otros colegas, compartir un poquito más allá, cuáles son los retos y hablar también justamente de estas habilidades blandas, no solamente como estas habilidades legales, sino estas habilidades no legales que pueden ayudarnos también como abogados y también como abogados que a lo mejor también tienes una firma legal y quieres impulsarla y quieres seguir mejorando. Como a medida de que vamos ya llegando un poquito al cierre, en cuestión de a lo mejor consejos un poquito más prácticos o aprendizajes ya más de ti en tu hacer y en tu quehacer, ¿qué parte de tu trabajo crees que no se ve tanto, pero que tú sientes que sí cambia vidas? Yo creo que el tema que quizás casi no se puede ver tanto y que es parte de mi responsabilidad mostrarlo, y es algo que también traigo ahí, ahora sí que apuntado como pendiente, el cómo pasa un cliente de no tener guía a sí tener guía. Y creo que pudiera ser evidente que constantemente estamos hablando de eso y así, pero creo que sí nos hace falta como ser más claros en ese mensaje y que muchas veces no se pudiera llegar a ver tanto el servicio. Evidentemente también por un tema de confidencialidad, tampoco puedes tú dar ciertos datos del cliente o el caso, entonces eso se vuelve más complejo, pero sí de manera general creo que sí es importante que se vea eso, ese mensaje se tiene que comunicar de manera clara y es algo que nosotros vamos a estar haciendo próximamente, de que cómo se ve un cliente que no tiene guía a una persona que no tiene guía a un cliente que ya tiene guía, ¿no? Y creo que eso pudiera ser la situación que quizás no se vea a simple vista. De ahí se la toma responsabilidad. ¿Qué te mueve a seguir cuidando ideas ajenas y guiarlas para que puedan crecer y protegidas? Me mueve justamente el que las personas puedan tener esta protección a su creatividad. Y eso es lo que me mueve, en el hecho de un tema de poder, de empoderarlos a saber. Para mí la información es poder, entonces que ellos sepan realmente que existe derechos que ellos pudieran tener en el sentido de como creadores, no sé, de derechos de autor o con el tema de las marcas. Creo que eso es lo que me mueve. Justamente. Y comentabas recientemente de dar algunas recomendaciones y creo que las recomendaciones prácticas sería no subestimar, Emilio. Creo que muchas veces subestimamos nuestras marcas, subestimamos nuestras creaciones o inclusive nuestro negocio, lo que nosotros podemos aportar a la mesa y creo que es clave no subestimar. ¿Qué le dirías a la Anaís que todavía no estudiaba Derecho,
que a lo mejor todavía no sabía que iba a pasar todo este viaje, si pudieras decirle algo ahorita a esa Anaís que a lo mejor estaba en la prepa o que estaba en sus primeros semestres o sacó su ficha o que fue a hacer el examen, ¿qué le dirías si le pudieras comunicar algo? Le diría, sigue siendo fiel a tu esencia, sigue siendo fiel a tus valores, que eso realmente te va a llevar al camino que tú estás buscando. Sigue mostrando esa fortaleza y buscando esa fortaleza en el camino que vas recorriendo. Ten los pies siempre bien aterrizados y todo se va a componer. Todo se va a componer, pero tienes tú que estar muy al pendiente y tomar responsabilidad. Obviamente la toma de responsabilidad es algo que yo aprendí ya grande, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad de decirle, eso sería, básicamente que fuera muy fiel a su esencia y a sus valores, que no se cuestione la fuerza de su voz, porque muchas veces es eso, es que no me gusta esto, pero tengo que adecuarme. No tienes que adecuarte. Tienes tú que encontrar esa fortaleza y seguir potenciando esa fortaleza. No te quedes callada. Tú sigue adelante hacia tus sueños, hacia tus metas, pero siempre con los pies bien aterrizados. ¿Cómo sabes o cómo sientes que hiciste un buen trabajo aunque no haya aplausos o no haya un gracias? Creo que el indicador número 1 es la paz que uno siente. La paz en el sentir, lo dejé todo, hice todo lo que estaba dentro de mis posibilidades y esa paz, y puede que a lo mejor hay algo que se quedó, oye, pude haber hecho esto, pero es la paz de, vuelvo a lo mismo, de tomar esa responsabilidad y si no lo hice en el momento, ver cómo poder complementarlo. Pero creo que la paz es el indicador, la tranquilidad, la paz. No en el paz de, algo hermoso, etcétera, sino esta paz de decir, me siento en paz, me siento tranquila. Y creo que para mí eso es un indicador muy valioso y de los más importantes. Anaís, estamos llegando a la parte final del podcast. Aquí te hago preguntas un poquito más introspectivas, un poquito más a lo mejor hacia ti como persona. Puedes responder tan rápido o tan lento como tú quieras. ¿Qué conversación pendiente te gustaría tener contigo misma o que sientes que a lo mejor la has aplazado? Yo creo que reconocerme más. Creo que soy bastante autoexigente, que pocas veces me detengo a reconocer más mi esfuerzo, mi camino. Me cuesta a veces trabajo, ¿no? Porque siempre estoy pensando en más. ¿Qué sigue? Esto, ¿qué sigue? Pudiste haberlo hecho mejor. Pero pudiste. Pero esto. Entonces, de repente puedo ser muy dura conmigo y creo que esa conversación de reconocerme más y ser más noble conmigo misma, creo que esa sería una conversación importante. ¿En qué momento te sientes o te has sentido verdaderamente libre? Qué buena pregunta. Me siento libre, te voy a decir cuándo. Cuando digo que no a las cosas que me alejan a verdaderamente lo que yo estoy buscando. Y te voy a decir que yo soy una persona que sabe decir que no, que mayormente dice no al sí. Y creo que es ahí donde me siento libre. A situaciones en las cuales muchas personas me dijeron, tienes que decir que sí, pero mis valores, mi esencia, mi intuición me dice que no. Y es ahí donde yo me siento con la plena libertad porque es mi decisión y yo estoy decidiendo no. ¿Qué miedos siguen apareciendo aún con toda tu experiencia y tu andar en la vida? Pues digo, de experiencia todavía me falta bastante camino por recorrer, pero yo creo que el miedo es justamente eso, que nunca sea suficiente, el que siempre me voy a estar cuestionando el más, el nunca voy a estar del todo satisfecha y es algo que obviamente estoy trabajando. Y el miedo a perder la paz. Para mí es algo que yo valoro todos los días, lo escribo en mi journal, gracias a Dios por esta paz que siento el día de hoy, porque la paz más allá, repito, no es la paz de, qué contenta, estoy con flores y brincando, sino esta paz de, quizás no todo está perfecto, pero yo me siento en paz conmigo, con mis decisiones, me siento verdaderamente en paz con mis actos. Si pudieras poner en una valla publicitaria, en un anuncio de Facebook, un audio y todo el mundo lo pudiera escuchar o leer, ¿qué le dirías al mundo? En una frase, en una valla, en un mensaje. No se enamoren de su marca sin antes registrarla. Evidentemente, tema de negocio, tengo que meter ahí ese punto importante.
Pero en un tema personal es no pierdan su voz, no pierdan su esencia. ¿Cuál es una pequeña costumbre tuya que te da más estabilidad de lo que parece? O una cuestión que a lo mejor cierto ritual, cosa que haces que te da tranquilidad o que a lo mejor es parte de ti. Escribir. Escribir es lo que me da paz. Me ayuda también a cuestionarme, a retarme y a entender un poco lo que pasa por mi cabeza. Si mañana fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría pasarlo? Me gustaría pasarlo rodeada de mis seres queridos, en completa paz. El saber que dije ya todo lo que tenía que decir, que ya realmente me voy con toda la tranquilidad y la calma. Y Anaís, cerrando la conversación, la plática, ¿qué crees que te hace ser humana? Mi empatía. Creo que es mi empatía, 100%. Yo soy alguien que desde chiquita yo veía, y te doy un ejemplo, ¿no? Porque mi papá, que en paz descanse, era un poco así. Mi papá veía como un negocio, no sé, alguien vendiendo en la calle, ¿no? Y veía que no estaba vendiendo. Mi papá pues quería comprarle o sea, se conmovía mucho mi papá ante la situación de como alguien que está queriendo esforzarse y que además era buen producto. Entonces como que mi papá, sí, esto, y el otro, sí, esto. Entonces como que a mí esa parte de los emprendimientos, de repente veo establecimientos que digo, ay, está muy padre todo y seguramente su comida también está muy bien, y que trato de acudir también a manera de mis posibilidades a comercios locales. Pero sí me causa mucho como esta parte, me mueve mucho estos negocios que sé que tienen todo este potencial, pero que quizás no tienen los clientes que esperaban. Y eso verdaderamente creo que eso es creo que mi empatía, me gustaría creer que es lo que me hace más humana. Anaís, muchísimas gracias por tu tiempo, por la experiencia, por el aprendizaje. Creo que es un episodio que va a servir muchísimo para todas las personas que queremos emprender, que no tenemos ideas, pero que sepamos que pues no basta con tenerlas, ¿no? O sea, justo hablábamos con Diego la sesión pasada que no basta con tenerlas, sino hacer algo con esas ideas, ¿no? Porque creas en Dios, creas en el universo, creas en lo que creas, yo creo que las ideas son mensajes de una conciencia superior, llámesle como le quieras llamar, y yo creo que llegan a ti para expresarse en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que tú eres una portavoz de ayudar a que esas ideas no solamente se amplifiquen, sino que puedan crecer. Y pues te felicito y te agradezco por eso, porque creo que hablar de fracasos, de negocios, de cuestiones legales y sobre todo de marcas en un mundo donde a lo mejor no sabemos si en 10 años cómo van a cambiar las cosas, pero sí sé que en 10 años lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo muy bien. Entonces te agradezco mucho por aceptar la invitación, por estar aquí. Y igual el cierre del podcast siempre es un espacio de publicidad gratuita. Entonces, tus redes, alguna cuestión que quieras promocionar, algo que quieras mencionarle a la gente. Claro, me encuentran como A2ZMX, bueno, la firma A2ZMX. Yo estoy como Anaís Alanís. Es un poco complejo mi nombre. Y nada, gracias a ustedes por el espacio. Creo que es muy importante hablar de propiedad intelectual, hablar de emprendimiento, vulnerabilidad, toma de responsabilidad, de la resistencia, que fue lo que más salió a relucir en este episodio. Y yo encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Anaís. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero lo hayan disfrutado y se cuidan.